¿Manipular a alguien es fácil o difícil? Me gustaría decirte que es difícil, pero no es difícil. Es bastante sencillo. Simplemente hay que conocer cómo funciona nuestro cerebro y sobre todo cómo funcionan nuestras emociones a nivel de miedo, de incertidumbre, de culpa. ¿Qué expresiones pueden ayudarnos a propiciar o a fomentar esa persuasión? Lo más conector que hay en la comunicación es la escucha. Y no hay nada más seductor en todos los sentidos, no solamente a nivel sexual, sino a nivel de trabajo, a nivel de vender. Yo quiero esas técnicas de escucha activa. Juan Manuel Pincho es guardia civil formado por el FBI en negociación de incidentes críticos y análisis del comportamiento. Sus contenidos y formaciones han impactado a millones de personas, ayudándolas a dominar el lenguaje no verbal y comprender el comportamiento humano. ¿Cómo llego? ¿Cómo saludo? ¿Qué tengo que hacer para ser una persona que parezca confiable? Primero, tenemos que ser conscientes de qué es lo que produce nuestro rostro en los demás. Voy a llegar con una corporalidad expandida, cierta elevación de barbilla, mostrando esta parte del pecho, sonriendo, mirando a los ojos y elevando las cejas. Ya ese primer input es positivo. Hay muchas técnicas para saber si estás alterando la verdad. ¿Cómo? Lo que hago yo, provocar reacciones. Te empiezo a hacer un enfoque activo muy directo a los ojos sin parpadear para que la otra persona se ponga nerviosa. Te empiezo a hacer preguntas que no te esperas, vas a tener más parpadeos, te vas a recolocar en la silla, vas a hacer respiraciones profundas. Una vez que yo te ponga incómoda va a ser un no parar, porque los estímulos van a ir llegando y tú no vas a poder controlar esas reacciones. ¿Y es fácil descifrar a una persona? Conozco tu nombre, tu apellido y dónde vives. Ya tengo el 99% de todo lo que necesito tener. Desde la sutileza de un parpadeo hasta la fuerza en la postura corporal. Pincho nos desvela en esta entrevista cómo el lenguaje no verbal moldea cada interacción en nuestro día a día. Es una guía práctica para descifrar las señales que nos envían los demás, para entender nuestras propias reacciones y para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos de manera más clara y efectiva. Porque como él mismo nos dice, no somos lo que decimos, sino cómo lo decimos. Prepárate para leer entre líneas, entender el poder que tiene cómo dice lo que dice y descubrir cuál es la delgada línea entre la persuasión y la manipulación. Así que empezamos. Cuando tu cuerpo dice una cosa, tus gestos, y tu voz dice otra, lo que generamos son incongruencias. Muchas veces no sabemos lo que intuimos que puede significar una cosa, pero no la relacionamos con los gestos, con el contexto. ¿Por qué vas a tantos podcasts? ¿Y por qué crees que las entrevistas que hacen en esos canales casi siempre están en el número 1? Bueno, pues voy a muchos podcasts porque yo siempre me he considerado como de sí fácil. En cuanto me proponen algo, voy. Y sobre todo pues, también porque me gusta echar una mano a la gente que está empezando y luego, evidentemente, pues hay podcasts que son muy buenos y me gustan mucho, que yo estoy deseando que me llamen y claro, y voy. Entonces, es una mezcla de todos estos aspectos que hacen que al final esté continuamente yendo a podcast. ¿Por qué funcionan? Pues ya me gustaría saberlo. Bueno, yo creo que es una materia que es fácil de consumir, que es interesante, que a la gente le gusta mucho siempre ahondar en la mente de los demás, el poder descifrar qué nos están contando, si le gustó a esta chica, le gustó a este chico, etcétera. Y bueno, pues al final yo creo que es contarlo de una manera que sea un poquito sencilla de entender, diferente, y creo que no hay mucho más secretos. Y luego, pues nada, rezar un poco de que lo quiera ver la gente. Pero lo quiere ver, o sea, no Sí, sé sí. en cuántos episodios te he visto, Una y episodios de cientos de miles y millones de visitas. Hay algunos de millones. Una barbaridad. La forma de comunicar, el tema, un poco todo. Sí, yo creo que es un poco todo, porque es verdad que luego cada episodio pues tiene unas variaciones importantes. Yo entiendo también es los algoritmos, el que digas una palabra y no otra, no sé, ahí ya me pierdo un poco, pero sí es verdad que está siendo muy valorado, además con un feedback muy bueno en todos los sitios donde suelo ir. Pues bueno, pues yo toco madera y que vamos a seguir así. No sé si has persuadido, has manipulado o has seducido al algoritmo, pero el algoritmo te quiere. Es bueno, si le he podido persuadir, desde luego no ha sido adrede, no, ni muchísimo menos, porque además creo que se nota que yo cuando llego a una entrevista como la que estamos haciendo ahora mismo tú y yo me relajo, disfruto una charla entre amigos, el mostrar un poco, es verdad que siempre tienes el foco de que la gente pues se lleve información buena, pero sobre todo es para disfrutarlo y ser fluido. O sea, yo no estoy aquí pendiente de si pongo la mano arriba, la pongo abajo, no sé qué, no, ni mucho menos. Yo a disfrutarlo. ¿Somos lo que decimos que somos? Bueno, más que somos lo que decimos, yo creo que somos como decimos. ¿Y eso qué significa? Significa que yo puedo decir lo que quiero decirte, pero creo que lo realmente importante y el secreto está en cómo lo digo. En si lo digo
con un lenguaje no verbal o un lenguaje corporal concreto, si lo digo con una cadencia en mis palabras de una manera determinada, si el timbre de mi voz es de una manera. Entonces, sí puedo controlar qué es lo que yo te quiero decir, incluso yo puedo guionizarme perfectamente algo y le voy a decir esto y de esta manera y tal, pero qué es lo que ocurre con mis tobillos, qué es lo que ocurre con mis rodillas, si me pica de repente aquí y me rasco sin darme cuenta, es lo que yo no controlo. Y eso es donde yo me fijo. Es decir, tú me puedes decir lo que quieras, pero a mí me interesa es cómo lo dices y cómo responde tu cuerpo y tu manera de comunicar, que es lo que me va a dar una información verdadera que tú no controlas y por eso es tan eficaz, porque no la controlas. ¿Y qué es lo más relevante que has aprendido del lenguaje no verbal, de la naturaleza del comportamiento humano? Pues que cuanto más queremos controlar lo que estamos exponiendo a los demás o lo que exportamos, más eficaz es lo que al final exportamos. Aunque suena un poco raro. Y es que cuando una persona, por ejemplo, sabe que yo soy, ¿no? Dicen, Juanma, este es el que sale, es un experto en la comunicación no verbal. Entonces se quedan así enfrente de ti y casi ni se mueven. Bueno, pues craso error, ¿no? Porque yo aconsejo que la gente sea fluida y al final saque lo que lleva dentro, salvo que tenga algo que ocultar muy importante. Porque en el momento que yo noto que una persona tiene una cerrazón importante en su comunicación, lo que hago es yo provocar reacciones. Entonces yo a lo mejor de repente empiezo a hacer un enfoque activo muy directo a los ojos sin parpadear para que la otra persona se ponga nerviosa. Si no se pone nerviosa, pues empiezo a hacer preguntas a lo mejor que no te esperas. Empiezo a hacer algo, un detonante, de tal manera que tú reacciones. Te voy a poner incómoda. Una vez que yo te pongo incómoda va a ser un no parar, porque los estímulos van a ir llegando y tú no vas a poder controlar esas reacciones, que no respuestas, sino reacciones. Y eso evidentemente es continuamente un feedback de información y una obtención de información veraz que me llevo a la mochila. Entonces no hay nada que hacer. ¿Y para qué tipo de situaciones necesitas traer esa información? Para todas, absolutamente para todas. Bueno, para todas las que tú quieras. Realmente sí. Tú quieres involucrarte mucho en una conversación, creo que es importante tener ese feedback. Y alguien dirá, bueno, es que yo a lo mejor me voy a ver a mi mejor amigo o a mi mejor amigo y a mí me da igual. Bueno, sí y no, porque tú y yo a lo mejor somos amigos de toda la vida y nos vemos una vez a la semana, ¿no? Y parece como que no te interesa o tampoco pones mucho foco, ¿no? Pero quién sabe lo que te ha pasado en la última semana. Quién sabe si te han dado una mala noticia médica, si tu pareja te ha dicho algo que no te esperabas, si hay algo en tu vida que de repente se ha caído y tú lo quieres proteger, no quieres decirlo, pero a lo mejor tu salud mental se ve comprometida en ello. Yo como tu amigo, pues a lo mejor sí que es importante que me dé cuenta. No para decirte nada, ni preguntarte, ni ser curioso, pero por lo menos para proponerte mi ayuda. Simplemente que sepas que yo estoy aquí para ayudarte. Y eso ya a ti te va a servir para mucho. Luego, si yo estoy pendiente de estos pequeños detalles, aunque sean en situaciones que normalmente son como muy comunes, ¿no? Como te digo, ¿no? Como dos amigos que toman café todas las semanas, pues, sí, también es muy importante. Lo que no quita, y es muy importante y muy buena esta pregunta que me has hecho, lo que no quita que nos relajemos con las personas con las que estamos a gusto y no tratemos de estar continuamente intentando sacar información de su lenguaje no verbal. Además que no se puede, ya te lo digo de antemano. No puedes estar al 100% continuamente mirando lo que ocurre en el cuerpo de una persona. Pero es verdad que hay banderas rojas que cuando interiorizas todos estos gestos y actitudes corporales, pues saltan a la vista. Es como si fuera una palabra más, un ayúdame, ¿no? En un gesto, pues tú lo ves y entonces cuando ya te centras, focalizas y dices, uy, aquí pasa algo, ¿no? Y ya es cuando provocas estas reacciones para sacar esa información y poder ayudar o vender, o depende de lo que cada uno quiera hacer. Me estás hablando como del lado más amable, ayudar, sí. Pero entiendo que si te dedicas a esto, y haciéndolo también como guardia civil, hay un lado menos amable. Bueno, yo creo que siempre es amable. Por lo menos mi perspectiva en la utilización de estas técnicas siempre tiene que ser amable. Siempre tiene que ser el ayudar a los demás o el iluminar el camino que a lo mejor ellos no ven a la hora de tomar decisiones o de saber por dónde ir, ¿no? Que esto queda un poco raro, ¿no? Es como diciendo, bueno, es que me estás obligando a mirar el camino. No, yo creo que te tengo que llevar a lo mejor por porque para mí creo que es el mejor para ti, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser manipulación o no? Pues no lo sé. No, eso depende ya el ánimo de engaño que yo tenga sobre ti. Yo creo que debe de tener y tiene la mayoría de las ocasiones un lado bueno y un lado amable, porque si no hablaríamos de cosas distintas. No sería simplemente la lectura de la comunicación no verbal, hablaríamos ya de manipulación, de engaño, de estafa, de mentira y de unos objetivos nada transparentes. Y yo creo que por lo menos la inmensa mayoría de las personas con las que me relaciono en este mundo, a las personas a las que formo, el objetivo en el 99% de los casos es siempre muy, muy blanco y muy amable, quiero pensar.
A esas personas que forma tu audiencia, ¿qué crees que necesitan más aprender? ¿A leer a las personas? ¿A negociar? ¿A manipular? ¿Por qué te buscan? Yo creo que me buscan por curiosidad en la mayoría de los casos, sobre todo por crecimiento personal, porque al final se dan cuenta, y sobre todo la gente que me rodea se da cuenta que esto de la comunicación no verbal no es que te conviertas en un detector de mentiras con patas. No, quien piense eso que se lo quite de la cabeza, porque no es así. De hecho, la evidencia científica no lo deja claro. Pero sí es verdad que como tú puedes ahondar más en el interior de las personas, pues no solamente puedes ayudarlas, sino que puedes prevenirlas, les puedes poner en el sitio donde ellos no saben que están, pero tú desde una perspectiva de un tercero sí lo estás viendo, ¿no? Las perspectivas cuando no estás dentro de una situación o de un problema suelen ser bastante claras, y los que están dentro no las ven. Y tú las puedes ver no solamente con esa perspectiva, sino incluso con qué es lo que le está ocurriendo a esta persona, porque su lenguaje corporal no lo está diciendo. Entonces, el poder encontrar esto hace que la gente se aproxime a mis formaciones, etcétera, sobre todo con esa perspectiva, ¿no? del ayudar, del percibir, del ser capaz de aportar más información a la que normalmente cogemos y llevarla a donde nos interesa, siempre, insisto, de manera blanca y transparente inicialmente. ¿Pero hay alguna pieza que creas que pueda faltar en su vida o faltar en las habilidades que han aprendido hasta el momento, que diga, creo que es esto lo que me falta? Depende mucho de las personas, pero es verdad que hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene habilidades sociales y piensan acertadamente que esto les va a ayudar a lo mejor a conectar mejor con los demás. Incluso yo tengo alumnos que están dentro del espectro autista. Es decir, tengo alumnos que son Asperger. De hecho, me han venido incluso mamás con sus hijos con cierto grado de autismo muy leve, pero que tienen ya ese pequeño problema, por denominarlo de alguna manera, que no son capaces de poder percibir bien las segundas intenciones, las frases con segundas, incluso no llegan a percibir las emociones en los demás o las reacciones emocionales. No las llegan a percibir de manera automática, de manera más nativa como nosotros, ¿no? En el momento ves a una persona que le ha sentado mal un comentario y tú te das cuenta por su reacción. Bueno, pues en algunos casos no ocurre de manera automática, pero si se les enseña a cómo detectarlo de manera cognitiva, si tú le dices que A más B es igual a C, ellos al final aprenden que A más B, que es lo que acaban de ver, es igual a C, y de alguna manera les ayudas a que a nivel social pues puedan tener una mejor relación con los demás. Entonces, por ahí sí me llegan bastantes personas. Luego hay personas que están muy frustradas porque a nivel de relaciones de pareja pues se han llevado unos palos importantes, entonces creen que a lo mejor pueden ahondar más o incluso desvelar ciertas intenciones de algunas personas, que bueno, podría ser, pero no es... No sé, sería faltar a la verdad si yo os vendo que tú puedes ligar una cita Tinder y desvelar qué es las intenciones reales de una persona. No. Pero es verdad que con habilidad y sabiendo preguntar sí puedes obtener una información. Entonces, los perfiles de las personas y las necesidades de las personas pueden ser muy variopintas. Tengo muchísimas personas que quieren aprender a vender mejor, y a comunicar mejor, a ser mejores oradores, a utilizar mejor las técnicas de persuasión. En definitiva, todos quieren adquirir una serie de herramientas para ser mejores comunicadores con un fin determinado, que algunos es más social y otros es pues más empresarial. Recogiendo un poco esa parte de personas que buscan para conocerse mejor a sí mismos y personas que buscan la comunicación no verbal para tener mejor relación hacia afuera. En esa balanza, ¿dónde crees que ayuda más la comunicación no verbal? ¿A mirar hacia adentro o a mirar hacia afuera? Es buenísima esa pregunta, porque normalmente la gente viene con el hecho de mirar hacia afuera, ¿vale? El hecho de voy a ver qué observan los demás y que me pueda ayudar a mí, ¿no? Y cuando yo diga, y veo que se tocan aquí, pues voy a obtener esta información. Pero luego te das cuenta que como esto son reacciones, y son reacciones en muchos casos universales, en otros casos culturales, pero son reacciones que no controlamos, te das cuenta que tú también las haces. Y te sorprendes de que, por ejemplo, una señal de desagrado la haces con un familiar, con el que no te llevabas demasiado bien y que te hace preguntarte, oye, ¿pero por qué acabo de hacer esto? Luego, si ya tienes un diálogo interno de por qué acaba de ocurrir esto que yo no lo controlo, pues hombre, hay que ser conscientes de lo que acaba de ocurrir y ser conscientes de que uno puede mentir a cualquiera menos a sí mismo. Luego valora esa información que te acaba de dar tu cuerpo, tu reacción, porque es muy sabia. Mira, hay una cosa muy bonita de la neurociencia actual, que son todo el mundo habla siempre de los sentidos que tenemos, ¿no? La vista, el olfato, el tacto, etcétera, y habla de los 5 sentidos, ¿no? Cuando la gente, yo le digo que no son 5, sino que son 7,
la gente se vuelve loca, ¿no? Porque es una barbaridad a nivel de neurociencia, a nivel de actualidad, esto que os voy a comentar. Aparte de los 5 sentidos de toda la vida, tenemos la propiocepción y la interocepción. La interocepción es la información que dan los órganos, pues como puede ser, por ejemplo, el sistema circulatorio, ¿no? Lo que es el corazón, lo que son los pulmones también, lo que es el intestino, dan información al cerebro, a la parte consciente del cerebro, de cómo se encuentra el entorno y de cómo reacciona todo. Es decir, el cuerpo reacciona antes que la parte consciente del cerebro. Luego, si nosotros sabemos leer lo que ocurre en nuestro cuerpo, vamos a poder tener una información muy real. Y eso es la interocepción, pero luego está la propiocepción, y es la lectura del lenguaje corporal. Es decir, el cerebro lee primero cómo se comporta el cuerpo con respecto a todos los estímulos que tenemos alrededor de nosotros, incluso nuestros pensamientos. Es decir, nuestro cuerpo va a reaccionar a lo que está ocurriendo, estas sensaciones que tenemos. Esto de, si es que yo ya lo sabía, que lo hemos hablado tú y yo fuera de micrófono, esto al final son reacciones corporales que nos dice la neurociencia que primero reacciona el cuerpo simplemente por supervivencia. Si yo tengo aquí una serpiente, yo no me puedo parar a decir, esto es una serpiente con unos colores muy llamativos, probablemente venenosa, si me pica me muero, porque ya me ha picado 30 veces. Luego mi cuerpo primero reacciona y luego la parte consciente del cerebro es la que toma posesión de toda esa información. Bueno, pues esto de alguna manera es lo que ocurre con el lenguaje corporal cuando miramos hacia adentro. Es decir, si tú te paras y tú dices, ¿por qué yo con esta persona, cada vez que me acerco a ella, mi cuerpo se inclina hacia el lado contrario? ¿Por qué? A ver si va a ser porque yo no me encuentro a gusto. Entonces, hacer un pequeño examen de conciencia de qué es lo que ocurre en todo momento, con qué situaciones diferentes me encuentro en cada día y cómo reacciono, si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a sorprender de lo que vamos a obtener. Entonces las corazonadas tienen sentido, ¿no? Tienen mucho sentido. Yo le doy mucho sentido. Y además de varias maneras. Primero, insisto, el cuerpo reacciona antes que la parte consciente del cerebro. Y luego tenemos, por ejemplo, las neuronas espejo, que son unas neuronas que tenemos en la parte posterior del cerebro, que leen a los demás de manera automática, sin ser conscientes nosotros de que lo están haciendo. Pero hasta tal punto que las neuronas espejo llegan a activar zonas del cerebro, de mi cerebro, al observar yo tus movimientos, como si los hiciera yo. Es decir, si tú de repente te rascas en la mejilla y elevas el labio superior, si yo te observo, mis neuronas espejo hace que se activen en el cerebro las mismas zonas como si yo lo hiciera, ese gesto. Luego me está diciendo las neuronas espejo, oye, cuando tú haces eso es por esto que te estoy diciendo yo ahora. Luego esa percepción, ese sexto sentido, tiene una connotación muy, muy, muy realista y muy de valorar, ¿no? No es algo como muy de esoterismo, ni mucho menos, no. Bueno, ojo, que además, si te das cuenta y los oyentes se dan cuenta, ¿quién acierta más, ¿no? en la vida? ¿Quién tiene más mayor intuición? ¿La gente que es más veterana o la gente que es más nueva? La gente que es más veterana. ¿Por qué? Porque es así, aleatorio y... No, es porque llevan más vivido, tienen, digamos, las neuronas espejo, cuando observan algo, tienen una mayor biblioteca donde buscar esa información que acaban de detectar y va a ser mucho más plausible poder acertar porque cuando yo observo un gesto y lo he observado anteriormente, 30 veces, pues tengo 30 posibilidades de decir, oye, cada vez que he visto esto ha ocurrido esto otro. Yo con 48 años, pero a lo mejor un chavalillo con 20 lo ha visto 2 veces. Luego puede dudar más o no puede tener ya tanto feeling en lo que está ocurriendo. Por eso al final lo que siempre catalogamos como un sexto sentido, como una intuición, bueno, pues yo creo que es algo mucho más profundo y mucho más realista, incluso mucho más científico, con una explicación mucho más, no sé cómo decirlo, como de poder cogerla y de poder manejarla y ser conscientes de que efectivamente algunas veces nos tenemos que dejar llevar por lo que el cuerpo nos dice, lo que ya sabíamos que hemos hablado antes. ¿Y es fácil descifrar a una persona? Antes de escuchar la respuesta de Pencho, quiero contarte algo. Hay una técnica de persuasión que usamos en cada episodio del podcast y que ha sido clave en nuestro crecimiento acelerado. Esa técnica es lo que ocurre en los 3 primeros minutos de cada episodio, en los trailers. Mucha gente me ha preguntado cómo lo hacemos, por qué elegimos ciertos fragmentos o incluso por qué ahora aparezco yo al final de ese tráiler. Todas esas preguntas las respondo en la última edición de The Love Letter. Javi y yo hemos analizado paso a paso una de las entrevistas que mejor ha funcionado y cuyo tráiler consigue que casi el 100% de las personas que lo ven se queden a ver el episodio entero. Pero eso no es todo. En esa revista también verás cuál ha sido mi clave mental para hacer que el podcast funcione, si merece la pena poner publicidad en un podcast, las 3 estrategias del podcast que más ha crecido en el mundo y cómo conseguimos llevar a las personas de YouTube y Spotify a ver nuestros productos y servicios. Todo esto lo tienes este mes en The Love Letter, pero hay unidades limitadas y esta revista se deja de vender el 28 de febrero. Así que te animo a entrar ya en theloveletter.com
/tiene sentido, escanear el QR en pantalla o hacer clic en el enlace de la descripción y reservar tu revista. Y ahora sí, veamos lo fácil o difícil que es descifrar a una persona. Bueno, es fácil y no, y me voy a explicar. A ver, la teoría es fácil y las reacciones fisiológicas que se producen ante estímulos es muy sencillo leerlas. El problema viene, y es aquí cuando me preguntan muchas veces, oye, esto de la comunicación no verbal, el análisis del comportamiento, ¿esto es fiable? Yo digo, es absolutamente fiable, 100% fiable. Los que no somos fiables somos los analistas. Ese es el problema. Claro, cuando tú trabajas bajo sesgos, bajo prejuicios, bajo estados emocionales, hoy no he tenido un buen día, hoy estoy cansado, pues la manera que vamos a tener de analizar, incluso de tomar en consideración la información, a lo mejor está sesgada. Entonces, si yo no hago ese ejercicio de conciencia de decir, oye, esta conclusión a la que acabo de llegar al observar a esta persona, ¿la he hecho yo de una manera objetiva? ¿O han sido mis sesgos? ¿O mis prejuicios? Hay que tener en cuenta que tanto los sesgos como los prejuicios, tenerlos en consideración y conocerlos, hace que tú puedas manipular masas. Imagínate a una sola persona. Pero claro, si esos sesgos y esos prejuicios que yo tengo no soy conscientes de ellos, estoy tomando también decisiones que yo creo objetivas, pero que no lo son sesgadas. Son dependiendo de la persona que tenga enfrente de mí, de su ideología, si es de el mismo equipo de fútbol que yo, si se viste muy parecido, si no es guapa. Todo eso me va a condicionar a mí. Luego, las reacciones corporales que tenga van a ser perfectas y van a dar la información que van a dar, pero la manera que yo voy a tener de analizarlas a lo mejor no. Luego con eso es con lo que tenemos que tener cuidado. ¿Y manipular a alguien es fácil o difícil? Bueno, me gustaría decirte que es difícil, pero no es difícil. Es bastante sencillo. Simplemente hay que conocer cómo funciona nuestro cerebro y sobre todo cómo funcionan nuestras emociones a nivel de sobre todo de miedo, de incertidumbre, de culpa y cuáles son nuestras necesidades. En el momento que tú controlas todo esto y trabajando ciertos sesgos cognitivos y sobre todo preperfilando un poco a las personas, tenemos una capacidad de manipulación espectacular. Yo no soy muy partidario de hablar de, no de hablar de manipulación, sino de tenerla ni siquiera en cuenta. Prefiero hablar de influencia o de persuasión, es decir, de algo mucho más transparente, es decir, de trabajar más o menos lo mismo, pero sin el engaño por medio. O sea, yo voy a trabajar todas estas técnicas para que te des cuenta de ciertas cosas, de que tú veas el camino correcto, pero sin engañarte. Yo te quiero dejar claro dónde quiero ir, dónde vamos a llegar, y todo va a ser blanco y transparente. La manipulación no lo es. Hay, digamos, un objetivo más oscuro y probablemente ni siquiera tú lo sepas. Entonces, mi objetivo va a ser engañarte para llevarte al huerto o venderte lo que tú no quieres comprar. Por ahí no me gustaría que se fuera todo esto. Se podría hacer y se hace, de hecho. Pero creo que es más bonito irse por la zona de la influencia. Pues yo creo que es el espacio perfecto para entender cuál es esa línea delgada o gruesa entre persuasión y manipulación. Uh-huh. Pero antes de entrar de lleno, si tú me lo permites, has sacado un tema que me gustaría traerlo como pretexto. ¿Cómo se hace el perfil? ¿Cómo se perfila una persona? Bueno, hay muchas maneras de hacer un perfilado. A ver, por ejemplo, a nivel de análisis de la conducta típica del FBI, por ejemplo, ¿vale? O de la policía, Guardia Civil en España, pues un perfilado lo vas a hacer pues con una serie de test, pues viendo cómo se comporta la persona, en fin, el típico perfilado policial de toda la vida. Pero ese, ¿quién lo sabe hacer? Pues muy poquita gente, ¿no? Los criminólogos, algún psicólogo, algún grupo especial de la policía y poco más. A mí me interesa que la gente aprenda a perfilar de manera automática, que ahora cuando terminen de ver el episodio digan: voy a minimizar la ventana del podcast y voy a perfilar a mi vecino o a mi suegra. Vale, perfilar no es sacar un perfil psicológico concreto de una persona, a lo que yo me refiero, ¿no? Sino si yo lo que quiero al final es poder tener un arma y herramientas para yo poder trabajar sobre ti, sobre tus sesgos y tus prejuicios, yo tengo que saber cómo eres, de verdad. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿No? Es decir, tienes que conocer a una persona previamente. No puedes a un desconocido sacarle ese perfilado. A ver, en principio... Digamos, no profesionales como los que estamos viendo el episodio. Claro. Vamos a partir de la base que es un desconocido. Y a mí lo que me interesa, por ejemplo, imagínate que yo vengo aquí hoy, esto es una entrevista de trabajo y yo necesito perfilarte para poder influirte en condiciones. Bueno, pues yo, ¿de qué manera yo te puedo conocer a ti? ¿Vale? Tú imagínate que tú no eres una persona pública, no tienes el podcast, etcétera, pero bueno, yo conozco tu nombre, tu apellido y dónde vives, ¿no? Bueno, pues ya tengo el 99% de todo lo que necesito tener. Y me voy a ir a las redes sociales para perfilar a una persona y me vais a entender bien.
Sobre todo para trabajar los sesgos de esa persona. No los sesgos de esa persona, sino voy a trabajar sobre un sesgo en concreto sobre esta persona. Tú imagina que yo digo, bueno, venga, voy a mirar a ver esta chica cómo es, tal, y tú dices, a mí eso me da igual porque yo no tengo redes sociales, o yo no publico nada en redes sociales. No me importa, de verdad. Además, yo me fío poco de lo que publicamos en redes sociales nosotros de manera individual, porque yo publico lo que a mí me da la gana y lo que yo quiero que se vea. Luego me fío poco de lo que uno hace voluntariamente. Me fío más de lo que tu cuñado te comenta cuando tú publicas una foto, cuando has estado en un concierto. Me fío más de cuando tus amigas te hacen un comentario, cuando cuelgas un estudio o una publicación de no sé quién. Es decir, de lo que tú no controlas es de lo que yo más me voy a fiar. Y probablemente si tengo tiempo y indago, voy a saber tu ideología política, qué deportes te gustan, si eres animalista, casi a quién votas. Es decir, va a haber un montón de información que yo puedo coger para el día que tú me vas a entrevistar. Tú imagínate que eres del Málaga, de fútbol, ¿vale? Yo la verdad que no soy futbolero, pero esto es algo que se suele utilizar. Y como imagínate que yo también soy andaluz, pues lo típico a lo mejor, no sé, me lo voy a inventar, puede ser del Sevilla, del Betis, no sé. Pero tú y yo quedamos en Córdoba y yo como sé que eres del Málaga y eres una aficionada, es que tu cuñado ha publicado varias fotos en un partido de fútbol, pues yo voy a llevar un pin del Málaga, aquí. Entonces tú a lo mejor no me dices nada, pero tú miras y ves un pin del Málaga. Automáticamente se activa el sesgo de grupo. El sesgo de grupo es un sesgo que lo que hace es que otorgamos más confianza a todas aquellas personas con las que compartimos algo. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser una manera de vestir, puede ser que nos guste el mismo grupo de música, puede ser que ambos seamos religiosos. Es decir, entre varias personas, si hay una de ellas con la que comparto más cosas en común, lo que sea, voy a tener más confianza sobre ella. Eso es un sesgo que tenemos que saberlo y también tenemos que saber utilizarlo. Y te he puesto un ejemplo de un equipo de fútbol, pero no sé, puedo, por ejemplo, ¿te gustan los gatos siameses, por ejemplo, o los gatos egipcios, ahora que están muy de moda, estos que no tienen pelo? Pues, ¿qué me traigo, el gato de casa? No, pero yo puedo dejar el móvil encima de la mesa, casualmente se activa y en el fondo de pantalla tengo 2 gatos egipcios. Y tú a lo mejor no me dices nada, pero tú ya miras y tú dices, ahí va. Bueno, pues eso es trabajar sobre tu cerebro y sobre este sesgo de grupo que va a hacer que yo ya genere más confianza sobre tu cerebro que cualquier otra persona. Si a partir de ahí, y conociéndote un poco, sé hablar, sé utilizar mi lenguaje corporal, soy congruente, soy auténtico y soy capaz de generar cierta confianza, tengo mucho hecho. ¿Y eso es empatía o persuasión? Eso es persuasión. Nada, empatía cero. O sea, empatía cero. Sí. Porque hay una intención en que tú veas. Hay una intención clara. Que yo he trabajado previamente para caerte bien o para que tengas una mirada más tierna hacia mí. Eso es. Sí. Trabajo para que yo tenga que generar una buena sensación. Eso es absoluta persuasión. Es verdad que si yo tengo la posibilidad de hablar contigo, sí que voy a sacar de mi mochila de la soft skill la empatía, porque a mí me interesa mucho escucharte y saber cómo estás. Y a lo mejor tú me estás haciendo una entrevista de trabajo porque tienes cierta incertidumbre por el futuro, entonces yo si yo empatizo contigo y puedo detectarlo, lo puedo utilizar para influirte. Y por ejemplo, si yo detecto que tienes incertidumbre en un aspecto concreto de tu empresa, pues yo te lo voy a poder reducir y te voy a decir, pues si es que mira, yo esto creo que lo puedo hacer de esta manera. Entonces automáticamente esa incertidumbre, ese miedo se empieza a borrar. Tú te vas a sentir mucho más a gusto, vas a generar pues un estado de cero alerta, ¿no? Y de cero tensión, que para mí me va a venir súper bien, ¿no? Para que tú te vayas fiando de mí, me vayas viendo a mí como una solución. Luego es trabajarte de esa manera. Y fíjate que estoy dando una pinceladita de nada, que podríamos profundizar una barbaridad, pero es una manera de hacer con los demás. Y a nivel práctico, ¿para qué puede utilizar alguien este perfilado del vecino, del amigo o de un desconocido? Para lo que quieras. O sea, yo me puedo echar una novia ahora y me va a presentar a su padre, y yo voy a ver cómo es su padre y cuáles son sus intereses, cuáles son sus prejuicios. Si de repente digo, es que, no sé, mi suegro vota Izquierda Unida, bueno, no sé, a lo mejor los primeros meses tengo que ir con un pin de Izquierda Unida, pues voy con un pin de Izquierda Unida. Depende de lo que te quieras arriesgar y lo que quieras, entre comillas, mentir. Vamos a ver, si yo soy de Madrid y voy mañana a Santiago de Compostela, pues decir que soy de un equipo local de Santiago, o sea, pues no tiene ningún sentido, porque me van a decir, esto es muy raro. Tiene que estar siempre dentro de algo que sea muy con un cierto sentido común y que no se nos vaya de ciertas líneas rojas. Pero lo puedes aplicar
Hasta la mentira piadosa podemos llegar, ¿no? Bueno. ¿O dónde está ahí la línea? Eh, Porque claro, decirme que eres del Málaga y no eres del Málaga Bueno, pero, me crea una ilusión que claro, es falsa. Sí, pero yo, por ejemplo, yo te voy a decir, utilizaba mucho lo de fútbol, porque ya después de esta entrevista no lo voy a hacer. A mí no me gusta el fútbol. Lo que me da cierta mangancha. Es decir, yo puedo ser simpatizante de un equipo de fútbol, pues yo, por ejemplo, puedo decir que yo soy del Depor. Pero tú eres de Madrid. Ya, pero joder, yo me acuerdo una vez que el Depor que ganó la Liga, un equipo pequeño, y yo que soy muy con los pequeños y tal. ¿Es factible? Pues es factible. Pues ya está, no hay ningún problema. Luego lo puedo defender. Tiene que estar siempre dentro del sentido común. Y tampoco nos vamos a arriesgar. Podemos tener cosas mucho más cercanas, mucho más posibles para generar este sesgo de grupo, muchísimo más, que a lo mejor arriesgarte por ahí. Pero me preguntabas que esto a nivel práctico, al vecino, es que a lo que tú quieras, donde tú quieras influir. Si yo mañana digo, qué bien me vendría que mi vecino cuidara de mis hijos todos los viernes, porque fíjate que follón ahora con los horarios de trabajo y no encuentro a nadie y tal, pues a lo mejor mañana le regalo a mi vecino un vino que me he acordado de él y ya empiezo a trabajar y veo que mi vecino pues a lo mejor tiene un ideal político y lanzo un comentario. De repente sale en la tele un político que es contrario a mi vecino y yo le digo, mira qué sinvergüenza. Y ya, pues, al final es trabajar eso. Y siempre, sobre todo, y lo más importante es que no se detecte, que mi vecino, en este caso, no detecte que es una estrategia que lo estoy haciendo apuesta, sino algo como que no está pasando. Anda, que sinvergüenza, o no sé, oye, ¿te apetece tomar un riojita? Es decir, como que acaba de pasar de manera casual, accidental, y no me acabo ni de dar cuenta, pero que diga, joder, qué pequeño es el mundo. Y tú, uy, qué pequeño es el mundo. Es que aquí es como mentir, bueno, no mentir, sino agradar conscientemente, eso aunque caigamos en la mentira. Sí. ¿Es un estilo de vida o solo se utiliza en esos momentos puntuales de necesito ayuda, necesito ese trabajo, y ahí es cuando realmente sacamos la estrategia? A ver, debería de ser así, debería de ser una estrategia de comunicación, pero no llegar a la mentira. O sea, no llegar a la mentira. Si yo soy del Real Madrid, no me voy a poner el pin del Barça. Me parece bien. Se me va a notar. Entiéndeme, ¿no? Ya te he dicho de qué tipo soy. Sí, creo que ya, sí. Entonces, luego es verdad que hay gente que vive así, pero ya deberíamos de profundizar un poquito a nivel ya de perfil psicológico, ¿no? De por qué una persona es continuamente una mentirosa compulsiva, vive sobre la mentira, sobre el ego, el hinchar todo lo que tiene, todo lo que hace, ya es algo patológico, probablemente. A nivel de trabajo, pues, ¿cuál es la diferencia de un buen comercial a lo que yo te estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor no hay diferencia. A lo mejor la estrategia es muy parecida. Yo es que, mira, este vaso es muy bueno. Por cierto, qué bonito el vaso. El vaso es muy bueno. Entonces, pero te cuento que es bueno hasta aquí, o te puedo decir que es un poquito más... ¿Hasta dónde es mentira, no es mentira, o es poner luz o quitar luz? Bueno, pues ya depende de cada uno. Luego, la moralidad. Yo siempre digo, si el afán es engañar, está mal. Si no, es poner luz. Porque realmente estamos hablando más de una ley moral que tiene que ver con las experiencias, los valores, las creencias de esa persona. Sí. Y que entiendo que la manipulación, no sé si hay un sitio fijo donde colocarla o depende de todos estos atributos, ¿dónde coloco la manipulación? ¿Dónde es persuasión? ¿Dónde es manipulación? ¿Empatía? ¿Hay niveles claros donde colocar cada una? No, ¿O depende de estos valores? Depende de cada persona, del valor de cada persona, de la intención de cada persona. Incluso, me atrevería a decir que depende del receptor de todo ello. Es decir, yo como persona manipulada o persuadida, o no sé cómo decirlo, quizá al final de todo yo pueda decir, me has engañado. No era mi intención, ya, pero me has engañado. Pues a lo mejor lo que inicialmente tú creías que era simplemente influencia, pues era manipulación. Depende también, es decir, creo que también se me debería de escuchar a mí, ¿no? Como última consecuencia. No sé, la verdad que es un debate interno. Yo te estoy contando esto hoy, pero a lo mejor mañana te cuento otra cosa diferente. También a nivel interno es difícil, es complicado. Al final es la persona donde pone el límite, hasta aquí sí. Hasta aquí no, pero es verdad que vemos cada vez más en redes. Para mí hay mucha persuasión y manipulación. Mucha manipulación. Porque en el neuromarketing, por ejemplo,
me parece peligroso. Y yo te diré que personalmente he probado y he testado muchas cosas de neuromarketing. Pero en esa escucha interior sí que he puesto mi límite y he dicho, he pasado la línea, me he sentido realmente mal, sí. no vuelvo a hacerlo más. Porque te lo vende como una estrategia para vender más y es cierto, se vende más. Te lo Sí. digo porque lo he hecho Sí. y se vende más. Pero ¿cómo duermo yo ese día? Ahí está. Y ahí es donde yo coloqué mi propia línea personalmente, es decir, por aquí no vuelvo a pasar porque a mí esto no me hace sentir bien. Eso es. Entonces por eso te preguntaba que dónde está la línea. La tienes que marcar tú. Pero hay veces que la marcamos, pero bueno, como tantas cosas en la vida, fallando y dándonos cuenta de la cagué. Sí, no, claro, efectivamente. Y al final es tu interior cuando dice, wow, lo que he hecho no ha estado bien. Bueno, pues acabas de dibujar la línea, ¿vale? Acabas de dibujarla, esa es tu línea. Y la mía está aquí, la tuya a lo mejor está más para allá o está más para acá, pero bueno, al final la línea es de cada uno. Insisto que también tiene su línea, o también debería dibujar la línea la otra persona, ¿no? Pero nosotros como profesionales la tenemos que tener clara. Yo la tengo súper clara, ¿eh? La tengo muy definida además. Cuéntamela. No, yo lo que no me gustaría que me hicieran a mí o no mostrarme a mí, no lo voy a hacer. Aparte, me ha dado muy buenos resultados en honesto, muy buenos resultados. Si mi madre siempre ha trabajado en una tienda de ropa y yo me acuerdo que yo decía, mamá, pero ¿por qué le dices esto a una mujer? ¿Qué tal me queda? Dice, horroroso. Te queda horrible, claro. Y la mujer se quedaba diciendo, dice, no te cojas, no te lo compres esto porque no te queda bien. Y luego le decían, oye, joder, muchas gracias. Luego le venían y decían, ostras, es que no me había pasado nunca. Dice, mira, es que no te voy a decir que te ha quedado bien o no te ha quedado bien. Ya tenía una clienta fija. A lo mejor tardaba en venir 3-4 meses, o no sé, no me lo voy a inventar, pero sabía que si ella se probaba algo y no le quedaba bien, sabía que mi madre le iba a decir, no te queda bien. Luego creo que ser honesto a la larga es muy beneficioso. Entonces, en el momento que yo te tengo que contar a ti algo y lo tengo que adornar demasiado, para mí ya no es ser honesto. Yo te lo voy a adornar y te voy a decir lo maravilloso que es este vaso, porque me parece maravilloso. Y te voy a remarcar lo maravilloso que es de una manera espectacular, sin ser pesado y de una manera que no te sobrecarga a ti. Pero no te voy a decir que es cuadrado. Yo moralmente no te voy a decir que es cuadrado. Lo tengo muy claro, porque además me ha ido muy bien siendo de esa manera. Para ti, darle un dulce de chocolate a una persona antes de entrar en un proceso de venta, poner la temperatura de la sala fresquita, ¿manipulación o persuasión? Para mí es persuasión. Te estoy condicionando a que escuches mejor mi mensaje. Sí, pero no te voy a engañar. Ahora sí, si al final te acabo engañando, es parte de la manipulación. Si la promesa que me estás vendiendo es la que no se cumple, ahí sí es manipulación. Pero si yo lo único que hago es limpiar el ambiente para que tú puedas entrar en la compra, hasta ahí persuasión. Un cuchillo jamonero, ¿arma mortal o utensilio de cocina? Para mí es utensilio de cocina. Depende cómo acabes utilizándolo, ¿no? Pues exactamente igual. Si tú al final la temperatura, el dar chocolate o una bebida caliente también es un condicionante. El olor, por ejemplo, el olor a talco condiciona muchísimo. Pero yo no ¿Por qué? Está estudiado que el olor a talco hace que la gente esté como mucho más tranquila, mucho más relajada. No sé si es por un anclaje a lo mejor a la niñez, a cuando hemos sido niños que hemos utilizado el talco, pero yo es que lo he utilizado, no lo he utilizado yo, sino que cuando he ido yo de alumno, siempre han puesto, y lo he preguntado, me han dicho, es que es por esto. Digo, curioso. Y lo he investigado un poquillo, efectivamente. Entonces, yo te acomodo, yo hago que me recepciones muchísimo mejor toda la información que yo te vaya a dar. Entonces, evidentemente, ¿te condiciono? Sí. ¿Te engaño? No. Es como, y ocurre, cuando los delincuentes van a un juicio, van guapísimos, bien vestidos, pelo cortado, maquillados, maquilladas. ¿Por qué? Porque la evidencia científica nos dice que el efecto halo, ¿no? Que cuando una persona tiene un buen aspecto, los jueces son más benévolos. Es así, o sea, es estadística. ¿Te estoy engañando? No. Pero quiero que me percibas como algo positivo y el delito lo he cometido y ya está. Entonces, yo no considero que sea un engaño, considero que es un acondicionamiento de la realidad. ¿Un maquillaje de la realidad? Un maquillaje, eso es. Tal cual. ¿Cuáles serían para ti los principios de la persuasión? ¿En qué basamos todo esto que estamos hablando? Me gustaría creer que es la autenticidad. Y yo creo que si podríamos hablar de la persuasión pura, sería una manera de yo decirte
lo que yo opino realmente de esto. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que vamos a ser sinceros y no vamos a engañar, yo te voy a vender esto porque realmente creo que es algo muy bueno. Luego, si yo soy lo suficientemente honesto y auténtico en decirte que esto es muy bueno, ya va a ser una persuasión absoluta. No sé si me he explicado, ¿sí? ¿Y crees que todo el mundo dice que algo es bueno porque realmente lo cree? No, en absoluto. No sería muy bien si fuera así, pero no. Ni muchísimo menos. Incluso nosotros mismos cuando vamos a una entrevista de trabajo. Sí. Al final es el vendernos. Pero peor todavía, es que hasta a nosotros mismos nos estamos diciendo cosas que no son. O sea, fíjate hasta qué punto nos intentamos engañar a nosotros mismos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Decirnos a nosotros mismos que sí, que podemos, que valemos, es también y luego a la larga dices tú, pero si es que yo sabía que no. Si es que me estoy autoengañando. Pero bueno, en ese momento... Pero bueno, sí, y las entrevistas de trabajo, como muy bien dices, nos tenemos que vender. Y engañar, pues, hombre, yo no me recuerdo haber engañado en una entrevista de trabajo. Tampoco he hecho muchas, gracias a Dios, pero yo es algo que no recomiendo. Es que la mentira tiene las patas muy cortas. Y en entrevistas de trabajo más todavía. Y como se hayan estudiado un poquito tu currículum, hay muchas técnicas para saber si estás alterando la verdad en una entrevista de trabajo. En tu currículum hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, pues yo te puedo decir, por ejemplo, oye, me ha gustado mucho tu currículum, ¿me podrías verbalizar desde que tú empezaste a trabajar hasta ahora qué es lo que has hecho? Pues tú llegas, pues mira, en el año 2000 hice no sé qué, en el 2000 no sé cuándo, estupendo todo, ¿no? Te lo has aprendido de lujo. Pero yo te digo, muy bien, mira, permíteme el juego, ¿me lo puedes volver a decir pero desde el final al principio? Si es real lo que tú me has contado, me lo vas a decir bien. Si no es real, vas a cometer un montón de errores. Tu ritmo cognitivo o tu sufrimiento cognitivo va a aumentar un montón, vas a tener más parpadeos, te vas a recolocar en la silla, vas a hacer respiraciones profundas. Luego yo voy a poder darme cuenta que probablemente lo que tú me has contado es una alteración de la realidad. Por lo que decimos y por cómo nos comportamos, ¿no? Eso es, porque se va a poner de manifiesto que había un sufrimiento dentro de ti a la hora de volver a decir lo que tú me has contado, por varias razones. Primero, porque vas a tener que volver a mentir, porque tienes que volver a preocuparte de ser creíble y encima lo tienes que hacer en un orden cronológico diferente, que no tenías controlado. Y eso te va a poner nerviosa. Y luego se va a ver. Ya que estamos en el entorno de trabajo, si yo tengo, por ejemplo, una reunión, tengo que ir a una reunión a presentar un proyecto que quiero que esa empresa me compre la idea. Uh-huh. En ese entorno previo a la reunión de trabajo, ¿cómo llego? ¿Cómo saludo? ¿Qué tengo que hacer para ser una persona que parezca confiable? Vale, mira, en lo que es la primera impresión, dice los expertos y la evidencia científica, que entre los 3 y 7 primeros segundos es cuando generamos una primera buena impresión. Hay otros que dicen que en una décima de segundo ya hemos generado una impresión inicial, ¿no? Sobre todo por el aspecto, ¿no? Bueno, primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que produce nuestro rostro en los demás. Y no es que el tuyo produzca uno y el mío otro, que probablemente sí, pero no me refiero a eso. Sino, por ejemplo, Alexander Todorov hizo un estudio hace muchos años en el que se dieron cuenta que simplemente la observación de un rostro hacía que se activara o no la amígdala en el cerebro de una persona. La amígdala, pues es una manera de percibir pues que algo no va bien o un peligro. Entonces, cuando se activa la amígdala es por algo negativo normalmente. Entonces, claro, el que yo haga algo o tenga algo en mi rostro que active la amígdala de aquellos que tienen que decidir sobre mi futuro, sobre mi producto, es un peligro. Es un peligro, me refiero a que son armas que tiene la naturaleza con respecto a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice el experimento de Alexander Todorov? Pues que dentro de ciertos rostros casi todo el mundo va al mismo, ¿no? Dentro de este experimento pone una cara como muy afable, una cara como muy enfadada y una cara neutra. E inconscientemente casi todo el mundo elige la cara neutra, ¿no? Porque de alguna manera la enfadada sabemos lo que hay, la que es muy afable es como que es demasiado buena como para incluso defenderse a sí mismo, etcétera. Luego nos vamos a algo en concreto que no active la amígdala. Vale, ¿yo puedo alterar mis rasgos faciales? En principio no. Vale, yo no puedo poner la nariz más grande o menos grande, pero sí puedo sonreír o sí puedo mover las cejas. ¿Qué sabemos a día de hoy? Sabemos que cuando nosotros sonreímos es porque nos autopercibimos a nosotros y percibimos el ambiente como que no es hostil. Luego una sonrisa genuina, una sonrisa verdadera, ya le está diciendo a la otra persona que todo va bien. A tus neuronas espejo le estoy diciendo que todo va bien, que para mí todo va bien. Y además, y esto ya viene además de los primates, lo que te voy a contar ahora, y de Joe Navarro, exagente del FBI, yo lo aprendí por él, que es la elevación de las cejas. Cuando nosotros percibimos que el ambiente está bien, tú vienes, me alegra de que vengas y yo te percibo como alguien positivo, yo voy a elevar las cejas cuando te vea.
Te voy a decir, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Cuando no ocurre esto, no elevo las cejas. Cuando estoy a lo mejor en alerta, demasiado tensionado, pues tú puedes llegar y decir, hola, ¿qué tal? Encantado. Y no voy a mover las cejas. Luego, a este entorno, a esta mesa que va a tener que decidir sobre mi producto, yo cuando llegue, pues voy a llegar con una corporalidad expandida, no mucho, que no nos digan dónde va pero sin estar oculto en mi propio cuerpo, metido para adentro, sino cierta elevación de barbilla, normal, tirando un poquito arriba, mostrando esta parte del pecho, mostrándola, simplemente estando aparente, con cierta seguridad, sonriendo, mirando a los ojos y elevando las cejas. Hola, muy buenos días. Gracias por vuestra paciencia, lo que tenga que decir en ese momento. Ya ese primer input es positivo. Ya, digamos, la orientación hacia lo positivo ya la tenemos. Ya, hombre, mal se tiene que dar. Y ya incluso no por ir a lo positivo, sino por evitar lo negativo. Porque nosotros empezamos mal. Si empezamos mal, recuperar eso es muy difícil. Esa primera impresión que generamos en una persona, desvincularnos de ella. Dicen los expertos que como máximo 7 segundos. Bueno, pues esos 7 segundos vamos a hacerlo bien. Si yo luego ya simplemente es tener clara mi idea, preocuparme en ser auténtico, en ser congruente en lo que digo y en lo que hago, yo creo que tengo muchas posibilidades. Luego ya es cuestión del producto que yo presente, que a lo mejor les cuadre o no les cuadre, pero bueno, inicialmente yo creo que ese es el truco. Cuando tienes una mesa llena de personas serias, que no te sonríen, que no te están lanzando el mensaje de va bien, tú empiezas a tensionarte. Estás en una presentación, ya te empiezan a sudar las manos, ya hay algo que no va bien. ¿Qué tenemos que controlar para que nosotros sí mandemos el mensaje que nosotros estamos bien? Es difícil, hay que tener un autocontrol importante. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que es muy probable que sea una estrategia. Se utiliza. Es decir, yo, no quiero desvelar mucho, pero yo he hecho entrevistas donde he tenido que poner muy nerviosa a la persona que tengo enfrente de mí. Muy nerviosa. Entonces hay varias maneras de poner nervioso. Yo, a lo mejor tú me estás diciendo que has hecho algo y yo puedo estar haciendo así. ¿Vale? Yo, de una manera muy ligera, estoy diciendo que no. Entonces tú estás diciendo, ¿pero que no qué? Ya te está poniendo nerviosa. O simplemente dices un chascarrillo o algo gracioso, algo tal, y yo me quedo de esta manera, sin mover un solo músculo. Eso activa la amígdala y eso te pone muy nerviosa. Cuando te pones muy nervioso, la parte racional se queda de vacaciones y entra a trabajar la parte del cerebro que, de alguna manera, trabaja para la supervivencia. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que eso puede ocurrir y que puede ser una estrategia, ya estamos condicionando nuestra respuesta. Luego decirle, no pasa nada. Yo sigo con lo mío, yo sigo sonriendo, yo sigo mostrándome como una persona afable, voy a sonreír de una manera real. Ojo, que nuestro cuerpo nos va a pedir que sonreír de una manera social, o sea, vamos a mover apenas la comisura de los labios hacia atrás y hacia arriba, exactamente como estabas haciendo, y poco más, pero yo voy a decir, no, yo voy a arrugar los ojos y me van a salir patas de gallo. Y boom, y mira lo uno, y mira lo otro. Es decir, tenemos que tener también nuestra estrategia y sobre todo una planificación previa. Y decir, oye, esto me puede ocurrir. Si me ocurre, ¿cómo voy a actuar? Es decir, tenerlo en una parte del cerebro donde se pueda sacar rápido si realmente pasa, que no nos quedemos bloqueados. Si nosotros lo tenemos medio, bueno, simplemente es eso. Y ya te digo, es bastante más común de lo que nos podemos imaginar el que en un tribunal de una entrevista, de unas oposiciones, te lo hagan pasar mal aposta, a ver cómo reaccionas. Y en ese momento que tú dices, bueno, estoy viendo rostro serio, no me lo están poniendo fácil, pero yo me quiero llevar a estas personas a mi terreno, aunque se estén haciendo los duros. Ahora sí, ¿qué expresiones pueden ayudarnos a propiciar o a fomentar esa persuasión? Todo depende de si nosotros podemos preguntar o no. Y me voy a explicar. Para mí lo más conector que hay en la comunicación es la escucha. Yo puedo hablar, puedo tener una oratoria exquisita, un tono de voz, un timbre brutal, espectacular. Y está muy bien. Pero sin la escucha perdemos mucho fuelle. Y no hay nada más seductor en todos los sentidos, no solamente a nivel sexual, sino a nivel de trabajo, a nivel de vender. No hay nada más seductor que una buena escucha. Luego, si yo hay un turno, hay un momento en el que yo puedo preguntar, en el que a lo mejor ellos me van a explicar pues el proyecto, la empresa, lo que sea, y yo puedo aplicar ciertas técnicas de escucha activa. Además, trabajando con mi lenguaje corporal sobre la escucha activa, yo te aseguro que la percepción que van a tener va a ser espectacular. Yo quiero esas técnicas de escucha activa. Muy sencilla. Si conocemos, explicamos, ¿te parece que expliquemos la escucha activa? Sí. Mira, la escucha activa es hacer ver a la persona con la que estamos hablando, hacerla sentir físicamente que la estamos escuchando. Fíjate lo que he dicho, es sentir físicamente que la estamos escuchando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás haciendo tú ahora? Haciendo así, por ejemplo. O repitiendo las últimas ideas que yo voy diciendo.
Por ejemplo, la otra parte me pueden decir, este es un proyecto que nos ha llevado muchísimo tiempo el acabarlo, porque es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy personal. Entonces yo puedo decir, bueno, entiendo que es un proyecto muy importante, claro. Eso es hacer escucha activa. No es decir lo mismo, ojo, que se escucha por ahí. Tienes que repetir las últimas palabras. No. La idea. Entonces, claro, yo te doy el feedback de que te estoy escuchando, que me interesa, y te digo, claro, es que es un proyecto muy importante, y me callo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo genero un silencio? Que tú te ves obligada de continuar hablando. Tú continúas hablando. Entonces va a llegar un momento en el que va a salir algo que para ti es muy importante dentro de este proyecto de la empresa. Muy importante a nivel emocional. Pues llevamos mucho tiempo trabajando en esto, hemos puesto mucha carne en el asado, no sé, lo que cada uno sea importante. Yo voy a percibir lo que es importante para ti, porque se nota. Entonces, en el momento que tú a mí me digas, es que llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto porque es algo personal. Entonces, ¿yo cómo te voy a recibir esa información? Con este parpadeo. ¿Esto qué significa? Que para mí también es importante a nivel emocional. Este parpadeo es un parpadeo emocional, que es un parpadeo lento y suave, que hacemos cuando decimos o escuchamos algo que también es emocional para nosotros. Luego, si tú me dices, esto es algo muy importante para mí, y yo digo, claro que es importante con el tiempo que lleváis. Fíjate, esa manera de decírtelo no tiene nada que ver con que simplemente si estoy así o no hago nada. Luego, ¿yo qué estoy haciendo? Trabajar sobre tu cerebro de nuevo. Y le estoy diciendo a tu cerebro que para mí es muy importante en el emocional que tu proyecto sea así de potente para ti. Luego ya te estoy impactando más de manera positiva todavía. Y de estos trucos te puedo decir unos cuantos. Pues dame alguno más. Pues, por ejemplo, dejarte que vayas hablando, hacerte preguntas, resumir y decir, espera un momentito, a ver si he escuchado bien. ¿Me quieres decir entonces que el proyecto esto y esto? Sí. Y me callo. Entonces, acabo como de alucinar, ¿no? O sea, tú me has percibido como, perdóname, ¿me estás contando esto? Es decir, el resumen dentro de la escucha activa, el resumen es una figura que tiene un potencial enorme también. Porque esa escucha activa, te estoy dando feedback de que me interesa y además me estoy preocupando de ver si te he entendido bien. Es maravilloso. Lo de la escucha activa es, de verdad, es un arma. ¿Y la escucha activa en un proceso ya de negociación? Sí. ¿Quién gana? ¿El que habla más o el que escucha más? El que escucha siempre. 80-20. Que se acuerde todo el mundo del 80-20. Por decir algo, porque puede ser un 75-25, pero si es posible un 90-10. Quien escucha lleva las de ganar. Mira, nosotros somos al final súper sencillos. A nosotros nos encanta hablar de lo nuestro. Nos encanta hablar de lo nuestro. Sobre todo en un proceso de negociación. Si yo tengo la capacidad de sacarte incluso, que este es otro melón que podemos abrir si quieres, si yo te puedo sacar información sin que tú te des cuenta de que te estoy sacando información y te genero escucha activa. ¿Quieres ese melón? Pues lo vamos a abrir ahora. Pues tú vas a empezar a alargar y hablar. Y si yo te voy dando feedback, tú te sientes a gustito de tu tema. Si tienes encima un perfil emocional alto que lo vas bajando, te encuentras todavía más a gustito. ¿Quién está recibiendo más información del otro? Yo que te estoy escuchando y tú que estás hablando, pues estoy recibiendo yo información tuya. Y la información es poder. Que no te quepa la menor duda que la información es poder. Lo deja que hablen los demás. Y el problema de las interacciones normalmente es que nosotros estamos escuchando simplemente para poder nosotros responder algo. Yo estoy escuchando, yo estoy elaborando algo que te tengo que decir y me has recordado, y a ver cuándo terminas para lanzártelo. Eso no es escucha activa. Eso no es escucha activa. La escucha activa, cuando tú has terminado de hablar, yo me quedo un poco pensativo y aprovecho que tú te has callado, si me interesa, para a lo mejor lanzar yo mi idea, pero en ese momento. Yo si te escucho, te tengo que escuchar de verdad. Vamos a abrir el melón este que hemos dicho. Tú imagínate una técnica con la que yo te saco información a ti sin preguntarte absolutamente nada. Es decir, tengo yo que tener la capacidad de que tú no intuyas que me interesa tu información. Si yo te pregunto y te digo, oye, ¿y cuánto pagas de local? Tú dices, ¿y este por qué quieres saberlo? ¿No? Sería súper lógico el decirle, ¿y este qué cotilla es? Qué curioso y tal. Pues a lo mejor o te lo inventas o cambias de tema o no sé. Pero si me lo dices tú voluntariamente, nunca vas a tener la percepción de que yo he querido saberlo. Yo te puedo decir, joder, tengo un local igualito a este y pago tanto. O sea, bueno, seguro que aquí pagan mucho menos. Aquí esto está a tomar por saco de lejos. Aquí pagan mucho menos. Tú te vas a sentir tentada a decírmelo. Probablemente te frenes si no me lo digas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Yo lo digo seguro. Sí. Pero si no, yo puedo continuar lanzando inputs de diferente manera, o con un halago, o incluso cometiendo un error, y tú vas a tener necesidad de corregirme o de ser muy humilde al halago. Entonces, tú voluntariamente me vas a dar esa serie de datos y nunca vas a tener la percepción de que yo te lo he preguntado o de que me interesa. Y eso es un arma. Pues si lo juntas todo, imagínate lo que puedes liar. Es brutal. ¿Qué recomendaciones harías, además de lo que ya nos has dicho, en una mesa de negociación?
Si yo quiero persuadirte, porque yo tengo en mi cabeza y yo ya me he estudiado el plan que quiero y cuánto quiero ganar en esta negociación y lo tengo establecido, nunca, las dos partes casi nunca van al mismo, cada una tiene unos intereses. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo tiro de ese hilo invisible para que te vayas acercando a mí sin que se note? Bueno, tienes muchas maneras de hacerlo. Primero, si tú puedes medio percibir cuál es el interés de la otra persona, cuál es el win de la otra parte, siempre tiene que tener un win. Entonces, si el win que tú intuyes a ti no te importa, trabaja sobre su win. Es decir, yo te doy tu win, pero también me das este. Entonces, ahí tienes que ir trabajándolo. Luego, bueno, pues lo típico de las negociaciones de toda la vida, ¿no? De si tú quieres 50, pides 75, para rebajar siempre hay tiempo, etcétera. Luego también hay que preguntar cuánto estás dispuesto a negociar, hasta qué punto. Trabajando toda esa información, al final tú vas a sobrepasar una línea, la otra parte va a sobrepasar la otra y tú sabes más o menos por dónde tienes que ir trabajando. Realmente eso, para mí no es algo realmente importante. Dejando las zonas de sombra, las zonas negras de por aquí no paso claras, el resto vas a llegar a un acuerdo. Lo que sí es cierto, y es algo que deberíamos de tener muy presente, es que las negociaciones tienen que ser win-win siempre, siempre. O sea, negociaciones de suma cero. Lo que yo gano es lo que tú pierdes, eso tiene un recorrido súper pequeñito. Y esto que te voy a decir ahora es algo que le impacta mucho a las personas, pero es así. En vez de yo ganar y tú perder lo que yo he ganado, es preferible que los dos perdamos. Si yo quiero una relación comercial contigo a largo plazo, es mejor iniciarlo que los dos perdamos. Tenemos que poner 20.000 euros cada uno para hacer este proyecto y los dos vamos a palmar 20.000 euros. Va a ser mucho mejor a que dame a mí 10.000 y tú esos 10.000 para publicidad y yo ya veré lo que... Tu sentimiento no va a ser el correcto para... Siempre vas a ir a ponerte en lo peor, no sé si he hecho bien, a ver si me van a querer engañar, a ver si... Es preferible los dos perder para establecer una base y tener un impulso hacia arriba a largo plazo. ¿Cómo tiene que haber equidad en el dolor? Eso es. Estar los dos a una, estar los dos unidos por algo, por lo bueno o por lo malo. Pero si es una suma cero, normalmente, y raro es el caso, que eso sale bien. ¿Hay algún gesto, alguna técnica de manipulación donde un socio quiere llevarte de forma malvada a su terreno que puedas contarnos para estar alerta? Bueno, como técnica no sabría decirte, simplemente pues el engaño. No está clasificada la maldad de las personas. No, ojalá. Pero sí es verdad que es interesante, por ejemplo, conocer gestos que significan cierta contención verbal, el que no te lo están diciendo todo, como por ejemplo la boca nuestra, ¿no? Este gesto es bastante típico. Pero bastante típico, o sea, quiero decir, es un gesto a tener en cuenta cuando hay que tenerlo en cuenta. Y me explico, esto no siempre significa contención verbal, puede ser que tengo los labios secos. Tiene que tener un sentido en la comunicación, en el momento. Si yo no sé, a lo mejor me puedo decir, oye, Pincho, ¿cómo ves tú lo de la inversión esta? Yo te puedo decir, yo creo que bien. Justo lo digo, o sea, digo, yo creo que bien y automáticamente me sale el gesto. Ahí sí tiene sentido. Si yo hablo normal y corriente y hago esto, pues no tiene por qué. Luego tiene que tener su momento, su tiempo y su clave concreta, situacional en la conversación para que tenga ese sentido. Entonces, hombre, a mí me llama la atención cuando yo estoy hablando contigo, sinceramente, de negocios, abiertamente, que no hay nada que ocultarnos entre los dos, que somos socios, por ejemplo, y que hay una contención verbal. Yo sí que te preguntaría, oye, ¿hay algo más que me quieras decir? ¿Hay algo que te genere incertidumbre? ¿Te dé algún tipo de miedo? ¿Tú cómo ves esto? Asegúrate de contármelo todo, porfa. Entonces, te daría muchas oportunidades para que me contaras todo, porque además luego en el futuro esto me va a definir claramente si había una intención real de que me lo querías ocultar o es que no me he dado cuenta. Si yo te lo estoy diciendo ya 3 veces y al final es que no me di cuenta, no, vamos a ver, te lo he dicho 3 veces. Eso ya es un poco raro. Entonces, fijarse en ese tipo de gestos, sí, estaría bien. Hemos hablado del entorno laboral, pero entiendo que también estas prácticas se tienen en cuenta en el entorno familiar, en casa. Por desgracia. ¿No? Hijos, pareja, ahí también hay una cantidad de negociaciones brutales. Madre mía, y más peligrosas si cabe. Sí, y además es... Cuando conoces un poquito las reacciones del lenguaje corporal que hacemos inconscientemente, te llevas algún chasco que otro. A nivel de amigos, de familia, de gente que tú pensabas que te llevabas muy bien con ellos o que te apreciaban y te das cuenta que no. Así que ¿Te ha pasado personalmente?
Así que en la ignorancia se vive mucho mejor, recordadlo. Hacedme caso, antes de leeros un libro de comunicación no verbal. No, es broma y no. Si hay alguien que ha empezado a ver este episodio, lleva tarde, ¿eh? Lleva tarde. No, hombre, no. Los beneficios son muchísimo más grandes que los perjuicios. No, pero es verdad que a nivel personal, me voy a poner aquí un poquito más serio, ya no solamente el ver que le caes bien o mal a tu suegra, ¿no? Esto es anecdótico, pero fíjate el poder ver que tu hijo viene emocionalmente bien del cole, o que cuando le hablas de fulanito no tiene una reacción de miedo, de poder darte cuenta que está sufriendo bullying, porque los niños intentan ocultarlo. El poder tú darte cuenta creo que vale mucho. ¿Cuáles son esas expresiones del miedo? Pues mira, puede haber una barbaridad, pero tú imagínate que estás en el parque y está tu hijo o tu hija jugando con un niño, que tú dices no sé yo, me voy a fijar. Entonces cada vez que se acerca el niño, tu hijo o tu hija de repente se paran, el ritmo de velocidad del cuerpo para y los brazos se quedan pegados al cuerpo, casi inmóviles. Y eso es una reacción de parálisis que el cerebro tiene ante algo que puede ser dañino para él. Pero además, cuando imaginas estar en parado, el cuerpo de tu hijo tiende a separarse de la otra persona. También nos tiene que alertar. Que a lo mejor simplemente es porque es muy alfa la otra persona y el otro niño y ya está. Pero vamos un poquito más allá. Reacciones, por ejemplo, de emoción del miedo en el rostro. Es decir, una emoción donde la ceja izquierda, por ejemplo, tenga una ola y la derecha no. Me explico una ola, sino que se eleva y se junta en el interior y solo la izquierda. ¿Por qué? Porque se sabe ahora mismo que nuestro rostro genera asimetrías faciales cuando hay una emoción sentida, pero que además no queremos que se vea. Es el hemisferio derecho del cerebro el que se activa y, por tanto, a nivel motor, por decusación de las fibras cerebrales, la parte izquierda del rostro es la que se mueve y no la derecha. Y solo se mueve la izquierda, cuando hay una necesidad de ocultarlo. Luego tú, fijándote solamente en la izquierda de tu hijo o de tu hija, cuando hay una asimetría, puedes saber cómo está. Y si tú lo que ves es miedo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué ante esta persona tiene miedo? Porque cuando tú llegas a mí y te pregunto, todavía tienes más miedo. Son conductas que nos pueden dar a entender que puede estar ocurriendo algo. Luego, creo que esto tiene un valor tremendo, pero ya no solamente nos ponemos en esto, sino en acoso, estamos hablando de malos tratos en el ámbito familiar, en abusos sexuales, es que puede tener un recorrido enorme. O sea, veo que normalmente decimos que la mirada, ¿no? Es como el reflejo del alma, sí. Pero aquí hay muchas cosas más que la mirada, porque estamos hablando de ceja, frente, brazo, de si realmente el cuerpo es el que habla, lo que el alma está viviendo dentro. Así de claro. Y mira, esto me da pie a... si yo te preguntara, si tú quieres saber cómo se encuentra realmente una persona, ¿dónde mirarías? Si yo te digo, mira, está aquí tu marido, ¿tú cómo crees que está? Y tú giras la cabeza hacia tu marido, ¿dónde mirarías para saber cómo se encuentra él emocionalmente? Miraría a los ojos. A los ojos, a la cara, ¿no? O sea, tú miras a la cara, pero visual a los ojos. Sí. Pues fíjate, hay un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de hace ya más de 15 años, quiero recordar, donde dan una fotografía de un tenista a 3 grupos diferentes de personas. El primer grupo solamente dan el rostro, el segundo grupo solamente dan el cuerpo y el tercer grupo dan toda la fotografía entera. Pues este tercer grupo, cuando tienen que definir la emoción que tiene este tenista, aciertan todos. 100%. Tiene la emoción X, vale. Se van al grupo 1, que solamente han dado el rostro, y aciertan el 65% de la emoción que tienen. Muy bien, más de la mitad. Y se van al grupo B, al 2, donde solamente tienen el cuerpo, ¿vale? De barbilla para abajo, y aciertan el 85% de la emoción que tiene. Luego solo la cara versus solo el cuerpo, resulta que aciertan más los que solamente tienen el cuerpo. ¿Por qué es debido a esto? Porque cuando los estados emocionales son muy altos, el rostro nos puede llegar a confundir. Es decir, tú tienes la misma cara cuando te ha tocado el euromillón que cuando te amputan la pierna derecha. La misma cara. Ojos cerrados, con mucha tensión, la boca muy abierta, entiéndeme, ¿no? Es decir, no hay una diferencia. Sin embargo, en el cuerpo sí. Vamos a coger las dos a la vez. Vamos a ver que una persona tiene un rostro de miedo o de tristeza o de alegría, pero su cuerpo no. Tú, por ejemplo, puedes estar muy sonriente y las cejas muy elevadas, pero los puños apretados y el cuerpo echado para atrás y los hombros subidos. Eso no es alegría. Eso es alegría en tu rostro porque la quieres ocultar conscientemente, pero tu cuerpo dice lo contrario. Fíjate de lo que dice el cuerpo. Nosotros mismos, como personas, si controlásemos esa comunicación no verbal, deberíamos prestar más atención entonces al cuerpo, porque de manera natural creo que lo que es el rostro
sabemos manipularlo un poco mejor. Claro, mira, de hecho, muchos autores, muchos expertos nos dicen que la parte más sincera del cuerpo son los pies y las piernas, porque precisamente son las que menos conciencia tenemos sobre ellas. Es decir, no sé, yo digo, mira, vas a ir a un podcast donde te va a analizar el rostro, bueno, te va a analizar el comportamiento, y pues yo como voy a estar, yo voy a ponerme así tal y voy a mover lo mínimo posible, pero nadie me dijo las pies, las piernas, entonces el tobillo me va a ir para un sitio, la punta del pie seguramente mira hacia el techo si me cruzo de piernas, o me cruzo de piernas, es decir, normalmente son los grandes olvidados. Luego, evidentemente me voy a fijar ahí porque me va a dar una información espectacular. Y además, y lo hemos hablado antes al principio, no solamente para la lectura del otro, sino de vez en cuando, mírate cómo estás tú. Mira, un ejercicio que yo hago muchas veces para darme cuenta la tensión que estoy soportando en ese momento es la altura de los hombros. Pero la altura sentida, no la altura en centímetros o en milímetros, sino de repente pararme y decir yo, ¿cómo estoy? Y yo automáticamente los bajo. Digo, venga, bájalos. ¿Por qué? Pues porque yo me estoy notando esta tensión, ¿no? Y como al final la mente mueve al cuerpo, pero el cuerpo mueve a la mente, pues el hecho de que yo pueda gestionar cómo me estoy comportando a nivel de movimientos corporales puede hacer que me relaje un poquito. Te regula emocionalmente la posición del cuerpo. Entonces eso al final es la propiocepción, lo que hemos hablado antes. Entonces yo muchas veces me hago un chequeo, digo, uy, ¿cómo estás? Y pues entonces bajo un poquito los hombros, hago alguna respiración profunda, intento relajar y estar un poquito menos hipotónico, o sea, estar más hipotónico, perdón, porque así pues te relajas un poquito y te tranquilizas. ¿Tiene sentido repetir algunos gestos de la persona con la que estamos hablando? Porque tú has hecho lo de la respiración y lo he hecho yo. Pero eso son por las neuronas espejo. Eso es porque estás conectada en la conversación y directamente lo has sentido hacerlo. Como si yo me pongo a bostezar ahora, vas a bostezar. A ver, tiene sentido si te sale de una manera automática como te había salido a ti. Otra cosa es que haya personas que te dicen, no, para conectar mejor con la otra persona, haz los gestos que hace. Yo no lo recomiendo, porque si yo hago esto y tú automáticamente haces esto, a la tercera yo te voy a preguntar, oye, ¿te estás riendo de mí o qué te pasa? Y luego, no, evidentemente no. Es verdad que sí puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Si tú de repente ahora pues te recolocas, pues a lo mejor yo hago lo mismo, me recoloco, pero sin ser exactamente lo mismo, sino que sí deje de manifiesto cierta conexión entre los dos, pero nada más. ¿Y por gesto puedes llegar a saber de qué gremio es una persona o a qué clase social pertenece? Si hay algo que me hacía ilusión es anunciarte esto. Tenemos evento presencial, Tiene Sentido Podcast va a celebrar su primer episodio en vivo. Será el 29 de marzo en Málaga. Quiero verte, sentirte, estar contigo, conocernos, poder compartir experiencias, opiniones y lo haremos con una invitada. Tiene sentido que sea con Odil Fernández, nuestra doctora recetas anticáncer, para hablarnos de hábitos antiinflamatorios. ¿Y es que acaso no estamos todos inflamados? No solo grabaremos un episodio en vivo, habrá más fantasía, habrá más magia, habrá más conexión con una misma, pero esa parte me la guardo para que tú vivas la experiencia. Te espero 29 de marzo en Málaga. Desde ya puedes acceder a las entradas porque número limitado, no seremos muchos, será algo pequeñito, especial, pero con mucho sentido. Ve el enlace en la descripción, ahí tienes toda la información y ojalá nos veamos en Málaga. Algunos autores dicen que sí. Ay, yo no sé qué decirte. A ver, todo depende más que de la clase social, es un poco del rol que tú te creas que tienes. Yo puedo ser una persona con, no sé, a nivel social muy bajo, pero creerme muy alto. Entonces yo voy a exportar lo que yo me crea, el rol que yo tenga. Si yo me creo que soy de alta alcurnia y soy el duque de Hortaleza de Madrid, pues yo voy a ir por la calle, pues elevando la barbilla, mirando por encima del hombro, con una actitud corporal concreta, pero porque yo me lo creo, no porque yo realmente lo sea. Entonces, asegurarlo es complicado, es temeroso. Y hay organizaciones, sectas, colectivos que utilizan un símbolo como conexión, lugar de pertenencia o tú perteneces a mi tribu. Eso es manipulación, es persuasión, es decir, el sentido de pertenencia, ¿cómo fomentar? Eso se llama pertenencia al grupo, sentido de pertenencia al grupo. Sí, eso lo que te hace es, pues justo, es ese sentido de pertenencia. Mira, al final nosotros somos animales sociales, somos seres sociales, que necesitamos además esa pertenencia al grupo, nos da paz, nos da tranquilidad. Entonces, el yo es tener la potestas de poder hacer un gesto, porque soy de un grupo o de una secta o de los Illuminati o de lo que sea,
pues oye, me enorgullece, me hace que los demás me vean como parte suya, y esa sensación de grupo, oye, pues es, ojo, que la pertenencia al grupo es un protector a nivel de salud mental. Es decir, y de hecho llegamos a hacer cosas por la pertenencia al grupo, en algunos casos cuando somos adolescentes, verdaderas estupideces por pertenecer a un grupo. Entonces, ni tan mal, el ser conscientes de que, bueno, pues si lo hace, mientras sea algo positivo y bueno, continúa con ello. Sí, sí. O sea, un gesto Sí. no nos dice nada. Nada, o sea, nada a nivel no consciente, pero a nivel consciente, pues sí, no sé, que si hacías así era de los Illuminati, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era ese gesto, una cosa muy rara, pero bueno, a nivel de bandas latinas, pues cada banda latina tiene su gesto propio y lo hacen y se enorgullecen de hacerlo, y eso les da ese sentido de pertenencia al grupo, que es bueno, o sea, es realmente, en definitiva, la pertenencia al grupo es buena. Es más, la red natural de apoyo en psicología es una red natural que nosotros tenemos como nuestros amigos, nuestra familia, donde solemos ir cuando estamos muy mal. De repente hay un hecho traumático donde he podido perder un familiar, y si yo tengo una red natural de apoyo, ¿vale?, un grupo, eso me va a proteger a nivel de salud mental. Es que es bueno. ¿Y crees que hay rostros que, no sé si alguno se te ha resistido o podíamos considerar rostro enigmático? Sí, los Es decir, rostros que tú digas, no consigo leerlo. Sí, claro. Todo lo que sea Botox a mí me hace polvo. No, claro. Parece mentira, pero sí. Y sobre todo, bueno, hay gente que tiene ya unas cirugías que no puedes hacer nada. Pero lo bueno que yo miro el rostro y no se mueve, me voy al cuerpo. Realmente no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pierdo información, está claro. Y luego hay gente que sabe y que conoce que el no emotion, ¿no?, que decía un actor, el de Breaking Bad, tiene un vídeo muy bueno, que dice, cuando yo quiero dar miedo, dice, my face is no emotion. Y se queda así. O sea, el no mover el rostro, muchas personas se piensan que así no voy a decir nada, y pueden estar diciendo mucho. No realmente lo que sienten, pero a lo mejor están dando miedo al que tienen enfrente o poniendo nerviosos a los demás, con lo cual mucho cuidado con eso. ¿Cómo sería un rostro que intimida? Al decir el dar miedo no para emotion. Mí, el no emotion. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, yo te miro y hago así, tú dices, pues a lo mejor, oye, pues a lo mejor he dicho algo que no le ha gustado o lo que sea, ¿no? Pero si yo estoy así, a los 5 segundos tú dices, este está loco, me va a hacer algo, ¿por qué me mira así? Sobre todo porque tú no puedes identificar nada. Si tú identificas, lo tienes, esto es lo que le ocurre. Pero si tú no identificas nada, tu mente empieza a volar. Me va a hacer algo, se va a acercar, yo no quiero que venga. Y claro, tú tienes ahí una persona y te intimida, evidentemente. Muchísimo. Porque además, sobre todo cuando hay un contacto visual, no hay un enfoque activo. En la naturaleza, ¿quién ejerce un enfoque activo? ¿Sobre quién? Siempre el depredador sobre la víctima. Luego nosotros estamos diseñados para, cuando nos están enfocando de manera activa, decir, oye, que puede ser un depredador con respecto a mí. Huimos de eso. ¿Se pueden poner límites sin abrir la boca? Sí, sin duda. Con esa mirada, por ejemplo, que me has hecho antes, era como me retiro y todo. Claro, pero incluso me gusta esto porque muchas veces es una manera de decir sin que me imputen que lo he dicho. Por ejemplo, los saludos, ¿no? Tú imagínate que de repente llegamos a una reunión y tú y yo nos llevamos fatal y mira, te voy a presentar, nada, ya, si nos conocemos y tal. Hombre, pero salúdala y tal. Ya es que no me quede muy bien. Salúdala, hombre, que si no vas a quedar muy mal. Efectivamente, si yo a ti no te saludo, el entorno va a decir, qué imbécil, no la has saludado. Si yo te saludo, dicen, bueno, por lo menos, oye, la has saludado. Ahora, si yo te quiero hacer ver que no me gustas nada, yo te voy a saludar y te voy a saludar de una manera determinada donde solamente tú y yo sepamos lo que acaba de ocurrir en el saludo. Los demás han visto un saludo, pero tú vas a sentir otra cosa. Luego yo voy a utilizarlo para que tú sientas. Puede ser en positivo, puede ser en negativo. Yo te puedo hacer ver que algo no me ha gustado, simplemente tú me puedes decir ahora, Juanma, ahora cuando tenemos el podcast, ¿te apetece nos vamos a echar una cerveza y tal? Digo, ¿una cerveza? Vale. ¿Tú qué percibes? ¿Que sí o que no? Yo percibo que mejor me voy sola a tomarme un agua con gas. Pero no te he dicho nada. No me has dicho nada. Pero no te he dicho nada. Sin embargo, yo puedo hacértelo ver sin decirte nada. Nadie me podrá decir, joder, Juanma, qué borde eres. La chica te lo ha dicho por quedar bien contigo, no sé qué. No me lo puede decir nadie. Luego es una manera de yo hacerte a ti ver cosas que no me pueden imputar a mí. O sea, hablamos de que el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal, es políticamente correcta. Sí. O incorrecta, depende de lo que quieras hacer. Pero bueno, al final no digo nada, soy súper correcto, sí. pero hago lo que me da la gana, Exacto. que es no ir a tomarme esa caña contigo. Exactamente. De hecho,
casi te puedo inducir a que seas tú quien te diga, bueno, si te viene bien, que si tienes prisa y tal, me vas a dar incluso a mí una salida. Joder, sí, mira, me apetecería un montón, pero ya, como tú ya me has percibido, me vas a dar incluso tú la salida en alguna ocasión, seguramente. Esta, al final, es una comunicación muy cómoda para cuando nos encontramos en situaciones violentas, amablemente violentas, porque no estamos hablando de cosas, pero es como no quiero quedar contigo. Al final es ese gesto que denota que no quiero y un silencio. Esa es la fórmula. Eso es. Y si no, te miras el reloj. De hecho, ahora nos viene muy bien este truco, porque tú y yo podemos estar hablando y hago así, y tú vas a decir, oye, si tienes prisa. Y te puedo decir, no, perdona, es que estoy pendiente de un mensaje. Pero ya hemos roto la comunicación, ya hemos roto lo que estuviéramos diciendo, el ritmo ya lo hemos roto. Y tú ya lo primero que has percibido es esto. Y ya te he dicho yo que no, que era un mensaje, pero esa sensación ya te la has llevado. Lo puedo hacer aposta. Yo alguna vez lo he hecho aposta. Estás así, pum, y miras. Es súper desaconsejable, por otro lado, cuando tú estás muy conectado, estás hablando con alguien muy importante, que estás el reloj todo el rato vibrando, y yo es un diálogo interno de no mires. Bueno. Antes hablaba de rostros enigmáticos, pero no hemos ido por temas que han salido. Pero sobre rostros enigmáticos, yo sé que tú has estudiado el rostro más enigmático de la historia, la Mona Lisa. Correcto. ¿Qué has visto tú en ese rostro? ¡Buah! He visto muchas cosas. Tengo tiempo, ¿eh? Me ha flipado. Mira, yo hice una investigación sobre la Gioconda a raíz de una investigación previa que hice sobre Leonardo da Vinci con Cristian Gálvez, la que me lió Cristian Gálvez, porque yo en el recibimiento ahí estaba, pero yo fui ya a ponerme con Leonardo y a mí me estalló la cabeza. Y después de publicar el cara a cara de Leonardo da Vinci, hubo algo tan español de no hay huevos a hacerlo con la Gioconda. Pues al año estábamos con ello. Y para mí fue mágico, porque tuve mucho tiempo para poder visualizarla. Yo me acuerdo que Cristian me consiguió una fotografía de no sé cuántos megapíxeles, de no sé cuánto, para tenerla grande. Yo la tenía grande en casa. Yo iba andando por casa y estaba todo el rato viéndola. Yo necesitaba estar viéndola todo el rato. La llevaba en el teléfono móvil. Te miraba todo el rato, como dice siempre, la gente en el museo, ¿no? Sí, te mira siempre. Siempre. Y lo disfruté mucho. Claro, yo me fui, o lo que el autor, Cristian, quería, es que hiciera una pequeña interpretación de los rasgos faciales sobre la personalidad de la Gioconda, ¿no? Esto realmente es una pseudociencia, no es algo científico, pero quería coquetear con ello y se hizo de esa manera. Bueno, pero yo utilicé esa técnica sobre todo como arma de comparación con otras obras. Es decir, nosotros teníamos la Gioconda del Louvre, la Gioconda del Prado, la Mona Lisa de Isleworth y la Mona Habana. Son 4 supuestas Giocondas que supuestamente podrían estar pintadas por el mismo autor. Entonces había que compararlas para ver si podrían ser la misma, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que 3 de ellas sí, otra no. Pero ¿qué más había, no? ¿Qué más había? O sea, entre lo que me contaba Cristian, lo que íbamos leyendo de lo que iba saliendo a nivel documental histórico y lo que yo iba percibiendo y viendo, ¿qué ocurría? Digo, es que es espectacular. Claro, yo veía una mujer donde a nivel facial, a nivel de reacción facial, que es un cuadro, no se mueve, pero está dibujado a ciertas cosas, ¿no? Pues un ojo más grande que otro, una posición de las manos, más o menos tensión, ciertas sombras en el interior del ojo, bueno, que denotaban alegría. O sea, realmente la Gioconda, no por la sonrisa, sino por la hemicara izquierda, denota que está alegre y contenta, sin más, nada más, ¿vale? Ok, está alegre y contenta, eso lo tenemos ahí puesto, pero además tiene... Y esto es una incongruencia en el lenguaje corporal de esta obra, sobre todo en la del Louvre, no así en la del Prado, quiero recordar, que tiene una sombra entre el ojo izquierdo, quiero recordar, y el tabique nasal, que en forma de triángulo, que eso algunos autores dicen que se llama el triángulo de la tristeza. Cuando hay una tristeza contenida se suele generar una oquedad en forma de triángulo que genera una sombra a la vista de los demás. Luego, claro, estamos viendo un rostro de alegría con un ítem de tristeza, y eso genera como algo raro. ¿Podría ser esto que a nivel de neuronas espejo es lo que nos despierta cierta pátina de algo como hay de la mirada de la Mona Lisa, de la... no sé, una conjetura más. Vale. ¿Qué es lo que ocurre además a raíz de todo lo que estamos percibiendo con una mujer que está relajada, está contenta,
cierta tristeza a lo mejor, cierta añoranza, no sé. Pues uno, con todo lo que saca Christian, claro, la Mona Lisa, la característica facial de la Mona Lisa es que no tiene cejas, ¿no? Bueno, resulta que a nivel histórico sabemos que Ser Piero da Vinci, el padre de Leonardo, tuvo una relación extramatrimonial con una esclava árabe, y nació de esta esclava árabe Leonardo. Claro, las esclavas árabes se las diferenciaba del resto de esclavas porque se les depilaban las cejas. Por tanto, ¿podría ser la Gioconda la madre de Leonardo? Podría ser. Y además, ¿qué más cosas de Leonardo nos atribuyen a que podría tener algo que ver con la Gioconda? Bueno, pues una de las características de la escritura de Leonardo es la especular, de derecha a izquierda. ¿Quién escribe de derecha a izquierda? Los árabes. ¿Quién dibujaba en la mayoría de sus cuadros religiosos una persona haciendo esto? Leonardo. ¿Esto qué significa? Significa Allahu Akbar, Allah es grande, de los árabes. Es decir, hay muchos inputs en este sentido que nos pueden poner como que la Gioconda es la madre de Leonardo. Pero para mí ¿qué es lo que más me hace ver que es la madre de Leonardo? La única obra que llevaba consigo siempre, hasta que murió en Amboise, en Francia, Leonardo, fue la Gioconda. ¿Tú quién llevas? ¿Qué foto llevas tú en tu móvil o en tu cartera antiguamente? La de un familiar. Luego yo quiero pensar que son varios indicios los que me podrían decir, las que nos podrían decir que la Gioconda podría ser la madre de Leonardo. Sin afirmar nada, no hay pruebas evidentes, pero como yo digo... Si ¿se resuelve el misterio? ¿O al menos hay una puerta? Bueno, ahí está, ¿no? Por lo menos deja esta duda en la gente que creo que es preciosa. Ahí está. ¿Te imaginabas ese Juanma de pequeño que empieza a coquetear con la comunicación no verbal? Madre mía, que estaría resolviendo o al menos abriendo una hipótesis, dándole, sosteniendo, ¿no? Documentando quién es la Gioconda. Joder, ni en mi mejor de los sueños, ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado yo estar investigando algo tan alucinante de la mano además de Christian, que me parece un portento, es una cabeza espectacular. Más, bueno, muchas cosas que me ha tocado vivir al respecto, ¿no? Porque, ojo, investigar a Leonardo también fue una verdadera pasada. Porque esa hipótesis de que fue un autorretrato. Tenemos un autorretrato de Leonardo. O sea, de hecho, lo tuvimos expuesto en Madrid durante 6 meses, que es la tabula lucana. Se descubrió en el 2006 y sabemos que es de Leonardo porque tiene una huella digital de Leonardo. Y además es compatible con el sistema de 3 espejos que inventó Leonardo. Es Leonardo. Y es que además es exactamente igual que cómo se representaba Leonardo antes de 1806, que es cuando se descubre el autorretrato de Leonardo, que lo descubrió, o casualidad, un falsificador de arte. O sea, entendedme, no sé yo cómo coger esto. Luego, todo esto nos hace ver que al final este autorretrato que teníamos nosotros era Leonardo. Y nos lo dejaron porque hicimos una exposición en Madrid que tuvimos 180.000 personas la visitaron y nos lo dejaron durante 6 meses. Un original de Leonardo. O sea, ¿te imaginas estar yo al cargo? No al cargo, evidentemente, pero ser del Comité Técnico Científico de la exposición. Bueno, un soñazo. ¿Algún rostro más que te gustaría dedicarle tiempo para poder entenderlo? Bueno, pues por entender muchos, desde Hitler a este tipo de gente que yo no sé qué leche les pasó por la cabeza, pero me encantaría poder saber cómo es el rostro de Jesucristo. Wow. Para poder tener una referencia de todo lo que ha conseguido. No como deidad, sino como hombre que después de 2000 años está tan presente algo tuvo que hacer bien, evidentemente. Me encantaría poder tener una imagen de él y de mucha gente. Te digo de ellos como te puedo decir de muchísimos más, de muchos filósofos y de gente que ha marcado antes y después en la historia del ser humano, pero me encantaría sobre todo tener el tiempo de poder hacerlo. ¿Qué fue la primera cosa que te atrapó de la comunicación no verbal y que creas que ha sido como el hilo conductor de toda tu vida profesional? Pues mira, lo primero que yo hice con la comunicación no verbal fue leerme el libro de Flora Davis. Uh-huh. Y lo compré porque lo nombraste en alguna entrevista. Ah, mira, pues para mí para mí tiene un input emocional muy grande. O sea, yo me lo leí, no sé si fue con 13 años o 14 años, era un verdadero niño. Y claro, yo ya empezaba a fijar, o gracias al libro, en lo que es en la mera postura general del cuerpo.
en el que cuando una persona pues está hablando contigo te mira o su cuerpo se enfrenta a ti o no, cuando se gira en un momento determinado, cuando no. Y luego, sobre todo, el principio de acción-reacción. Ahí es cuando yo descubrí el principio de acción-reacción. Hay una parte del libro de Flora Davis que dice que hay una niña joven, una chica joven con su madre y un terapeuta, un psiquiatra, creo que era un psicólogo, y cada vez que el psicólogo le preguntaba algo determinado a la niña, la madre se tocaba la nariz y la niña se cerraba en la comunicación. Entonces yo decía, no puede ser esto. Claro, pero hablamos de un estudio científico. Yo digo, o sea, tan evidente es que no es un gesto que de repente sale y lo lees, salga cuando salga. No. Tiene que ser certero y milimétrico. Y efectivamente, o sea, la comunicación no verbal es certera y milimétrica, no sale en cualquier momento, sale cuando tiene que salir. Claro, cuando yo me di cuenta de eso, muy, muy joven, empiezo a valorar realmente y además empiezo a separar los gestos que puedo leer y los gestos que no puedo leer. Y me di cuenta efectivamente que es así. Es decir, esto que acaba de ocurrir es por algo en concreto de lo que acaba de hacer la otra persona, o de lo que acaba de contar la otra persona. Y aquello, claro, cuando tú empiezas a ver que funciona, que efectivamente lo que acabas de leer lo estás viendo en otra persona, lo estás viendo en ti, yo no he parado hasta ahora, que no he parado, que seguiremos, claro. Entonces, eso fue para mí probablemente, por decirlo en un titular, el darme cuenta que efectivamente funcionaba lo que estaba leyendo. Y ahora que tienes tanta repercusión, que llega a masas directamente, sigues compatibilizando con tu actividad como guardia civil. Uh-huh. ¿Por qué sigues ejerciendo esta doble profesión, aunque la base es la misma? ¿Por qué no has tomado la decisión de me voy a estudiar rostro o sigo solo comunicando esta parte de comunicación no verbal para llegar y darle herramientas a la gente y sigues formando parte de este cuerpo de seguridad del Estado? Pues porque yo he entrado por vocación, porque adoro la Guardia Civil, porque me encanta lo que hace, me encanta lo que hago, me encanta dónde estoy destinado, adoro la relación que tengo con mis compañeros y me costaría mucho dar ese paso. Y mientras pueda no lo daré. ¿La forma o los mensajes que llevamos en la ropa forma parte de la comunicación también no verbal? Sí, lo que pasa es que yo no soy muy dado de interpretarlo porque es muy manipulable. Entonces, ¿no eres alfa? ¿Tú no eres alfa? ¿A qué te refieres con alfa? A lo que pones en la camiseta. Claro, es que eso tiene otro sentido. No, porque además yo he visto muchos errores en análisis, en políticos, en el discurso del rey. Yo he visto barbaridades, he escuchado barbaridades de como lleva la corbata roja significa que no significa nada. Eso es un asesor que le ha dicho ponte la corbata roja por X o por Y. Sí puedes interpretar a lo mejor unas intenciones concretas de un asesor o de algo, pero no más. Es que es muy manipulable la manera de vestir. Insisto, yo no la suelo valorar demasiado. Tu sudadera negra, tu mensaje alfa y tu bandera de Estados Unidos hoy no trae información para mí. No tengo que buscar señales ahí. No, porque además yo voy vestido así ahora porque peso 40 kilos menos que antes y hace un año y medio... Doy fe, ¿eh? Sí. Te conocí con mucho más peso. Hombre, tú verás, el doble. O sea, mucha gente me dice, ¿es tu doble? Digo, literalmente. Claro, mi manera de vestir era completamente diferente. ¿Eso qué puede definir? Pues sí, que a lo mejor me encuentro más a gusto y puedo vestir de otra manera. Bueno, pues puede ser. Pero no, yo no soy muy partidario de leer el aspecto personal en cuanto a la ropa. Uh-huh. Hemos hablado del libro de Flora Davis como ese primer manual que cae en tus manos, pero te he oído decir que los libros de comunicación no verbal son muy superficiales. Sí. ¿Qué información faltan en esos libros sobre comunicación no verbal que no conocemos aún? Tienes que sentirla, la comunicación no verbal. O sea, yo cuando vienes a una formación que yo hago, yo tengo que hacerte sentir la comunicación no verbal. Yo tengo que decirte, ¿te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Pregúntate por qué lo has hecho. ¿Qué ha ocurrido inmediatamente antes? ¿Cuál ha sido el contexto? ¿Pertenece a tu baseline o no? Eso no te lo va a dar un libro. No te lo puede dar un libro nunca. Y además, a nivel comercial yo creo que ningún autor o casi ningún autor te va a dar todo lo que él conoce en un libro porque se le acabó el chollo. Es que al final es un negocio, ¿no? Y te lo estoy diciendo uno que está escribiendo un libro. Veremos cómo sale. Va a salir espectacular. Pero bueno, entonces vas a tener la teoría, vas a tener el título, la explicación, un ejemplo y tal, pero el impacto personal de una persona, y aquí voy a romper una lanza que no quería, pero lo voy a hacer, es muy buena, la experiencia no se suele reflejar en los libros,
puedes tener un storytelling, puede ser contar alguna historia, verdadera o no lo sé, pero yo, por ejemplo, en las formaciones yo pongo muchos ejemplos reales porque es que llevo muchos años trabajando con la comunicación no verbal a nivel profesional, muchísimos años, en situaciones muy variopintas y donde puedo dar experiencia real y pragmática de todo lo que me ha pasado con la comunicación no verbal, de tal manera que yo he llegado a modificar la teoría de algunos aspectos de la comunicación no verbal. Oye, esto es así, sí, pero cuando me ocurre de esta otra manera, lo podemos observar de esta manera mejor, etcétera, etcétera. Luego, ¿dónde quiero ir? Quiero romper una lanza enorme, la más gorda que exista, sobre la persona con experiencia en el terreno. Hay mucha gente que tiene una capacidad enorme de leer a los demás y no tiene ninguna titulación. Gente que tiene una gran titulación y no tiene ninguna experiencia en leer a los demás. Y te va a decir lo que ha dicho un señor sin saber si funciona o si no funciona. Por eso quiero romper una lanza a los que nos hemos formado mucho y además lo hemos puesto en práctica, porque tenemos una percepción y una manera de ver todo esto completamente diferente. Hala, ahí lo dejo. Vaya tela. ¿Qué te queda por aprender? Muchísimo. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Pues mira, una vez metido en la neurociencia, es que mira, el modelo del cerebro que yo estudié hace unos años no tiene que ver nada con el que hay ahora. O sea, el modelo de Daniel Kahneman, de sistema 1, sistema 2, pues con el sistema TRI-1 de antaño, pues no tiene nada que ver. Cada vez hay mayor estudio del cerebro. El localizacionismo, por ejemplo, de antes de este es el área del lenguaje, pues ahora ya se sabe que no. Evoluciona tantísimo que no es que me quede por aprender, es que no sé lo que me queda por aprender. O sea, evidentemente, de lo que hay me queda mucho, pero es que de lo que no hay va a llegar una barbaridad. Y esto es una evolución continua y vamos, yo siempre seré el eterno estudiante en este sentido, de verdad, ¿eh? Y espero no llegar nunca a decir, pues ya está, ya he terminado, porque vamos, me hundiría, porque es apasionante. Es apasionante porque cada vez que vas descubriendo cosas y conectas conceptos que tú sabías o que habías estudiado pero no percibías bien de dónde podían venir, con una función ahora del cerebro, que si, no sé, yo de las últimas cosas que he descubierto, el homúnculo de Penfield, por ejemplo, que es una figura humana que se hace dependiendo de la importancia que le da el cerebro a las zonas del cuerpo. Entonces hay unas manos enormes, unos labios enormes, pero una espalda muy pequeñita. Y que te das cuenta que es por la importancia que el cerebro le da a nivel motor o sensorial. Pues yo todo eso, que no lo había visto antes, pues todo eso para mí es como un renacer, como no me lo puedo creer. Y vas dando sentido a las cosas. Luego me queda 1000 vidas. Soy una mala escuchadora activa, porque mientras me contabas todo esto, que estaba intentando estar pendiente, mi mente me lanzaba otra pregunta, y era, con toda esa experiencia que sí tienes en el terreno, ¿cuál es el caso práctico que puedas contarme que más te ha sorprendido? Pues mira, más me ha sorprendido negativamente, y esto es muy bueno que me lo hayas preguntado, es, claro, cuando nosotros hablamos aquí del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal, parece que estamos continuamente como salpicando información, ¿no? Y sí, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando no queremos hacerlo es muy difícil leer a una persona. Yo tengo varios casos personales, cercanos, de personas que decidieron acabar con su vida y no supimos verlo. A pesar de muchos expertos, especialistas, etc, etc, etc. Entonces la sorpresa viene cuando tú dices, joder, es que no he sabido verlo, ¿no? Y te culpas de alguna manera, y esto pasa mucho en las familias, cuando ocurre algo muy parecido, no he sabido verlo. Bueno, pues quiero quitar mucha culpa en este sentido, porque no es que no haya sabido verlo, es que no se ve. No se ve. Porque ya tienen cuidado muchas personas en que no se vea, e incluso la estadística a día de hoy, y trabajo mucho con esta materia, la estadística nos dice que mucha gente que toma la decisión no lo sabe 10 minutos antes de hacerlo. Toma la decisión dentro de los últimos 10 minutos de vida. Luego, por favor, que nadie tenga culpa de no saber verlo, porque es que no se sabe ver. Y yo el primero, que en un par de ocasiones no he podido verlo. No he podido verlo. No es que no he sabido verlo. Luego, culpa, cero en este sentido. Entonces, no es un caso, pero sí es lo que a mí me ha machacado durante mucho tiempo, hasta te das cuenta que no es así, que no tienes culpa de nada, de nada. Que nos centremos más en cuando lo hemos podido ver, o cuando ha podido fluir, o por hacer una escucha activa te han dicho más de lo que tú te creías y has podido atajarlo, pero así es, de duro.
cuando empezamos a ver cosas que sí podemos ver, ¿hasta dónde es saludable que esto no se convierta en algo obsesivo? ¿O hasta dónde sí debemos dejarlo que se convierta en un periodo obsesivo para aprender la herramienta y empezar a utilizarla cuando se necesite? Si tu objetivo es ayudar a los demás, creo que no hay límite. No hay límite. Luego también todo depende de la empatía emocional que tú tengas y de lo que a ti te afecte. Hay gente que es más empática, gente que es menos empática a nivel emocional. A nivel cognitivo es otra cosa. Si el saber que una persona se encuentra mal hace que tú te encuentres muy mal, pues a lo mejor deberíamos de pensarlo un poco, el hacerlo o no hacerlo. Si lo puedes llevar medio bien y puedes ayudar a mucha gente, para adelante, porque puedes hacer muchísimo bien. Simplemente el hacerle ver a una persona que se encuentra mal, que ella cree que los demás no se dan cuenta de que está mal, pero tú lo sabes, y le dices, oye, mira, yo no sé cómo estás tú, si estás bien o estás mal, pero lo único que quiero que sepas es que estoy aquí para lo que necesites. Ya, no hay que hacer más. Si esa persona lo necesita, es muy probable que un día te diga, oye, ¿podemos hablar? Muy probable. Ya es bastante. Pues yo estoy aquí para cuando consiga poder estudiar el rostro de Jesucristo, para que vengas aquí a contarlo, Juanma. Ojalá. Para que todas esas cosas que vayas descubriendo, investigando, todas esas cosas que te quedan por aprender, este espacio tiene sentido para darle cabida a voces como la tuya, ese aprendizaje, esa pasión y esa motivación de ayudar a los demás, porque ahí coincidimos en valores y en esa parte de querer entregar herramientas para que la gente viva su vida con sentido, el sentido que le quiera dar. Así que gracias por venir, por compartir y creo que hoy especialmente por abrirte. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias.